Muy buenas a todos desde Wargames Adictos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warhammer 40k. Hoy tenemos un vídeo bastante especial y con bastantes invitados. Hola Manu, tú eres ya fijo de plantilla. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola Luis Terroxer, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un placer. Muy buenas, Sergio, que te estrenas aquí en el canal. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo lo llevas? Ahí vamos. Y tenemos a la persona que va a ser el protagonista de este vídeo, Mario, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Gracias por darme la ayuda que me vais a prestar hoy. Vamos ahí a arrojar luz al tema. Básicamente, chicos, este vídeo va a estar enfocado a una persona que habrá muchos de vosotros que estéis viendo este vídeo en la misma situación, que está empezando en Warhammer 40k, que le ha gustado mucho un ejército, que en este caso es el Wall Eater, y tras varias partidas en Tabletop Simulator, muy importante, chicos, Tabletop Simulator es vuestro amigo antes de gastaros el dinero. Es un muy buen sitio para probar el ejército, probar las reglas, probar el sistema de juego antes de que compréis las minis. Pues ha visto que es un ejército muy extremo y él quiere algo pues un poquito más que juegue en todas las fases. Entonces, vamos a repasar, vamos a hacer una visión global de todos los ejércitos. Mario nos va a comentar qué es lo que más le gusta. Dentro de lo que más le gusta, le vamos a explicar un poquito el estilo de juego, la facilidad de colección de ese army. Y poco a poco haremos una criba hasta que lleguemos al ejército poke definitivo con el que Mario va a conquistar la galaxia. Así que vamos a ello, ¿vale? Bueno, Mario, vamos a empezar con lo que sería el ejército protagonista de lo que es el juego, los buenos de la película y el más extenso, que tenemos los marines espaciales, ¿vale? Pues la verdad es que Black Templar a mí es de mis armies favoritos, de mis capítulos favoritos, y es un army que se puede jugar tanto a infantería, que de hecho es una lista que más me gusta, con unidades grandes de combate, con personajes que las buffan, que están muy chulos, con Grimaldus, con Hellbrecht, que además los tenéis ahí. Son minis además que la estética es bastante fácil de ver, ¿no? No es... No, voy a mirar la hombrera, a ver de qué capítulo es. O sea, se ve por toda la decoración que tienen, por el esquema y por todo, que son Black Templars. Y tienen un estilo de juego que suele ser de combate. Ya digo, se puede llevar una mecanizada de disparo, pero yo creo que el grueso es combate. No es un army difícil de jugar. Y es un army que yo la verdad es que me gusta bastante para una persona que empieza. Lo que pasa es que tiene muchas minis. Eso no sé si pudiera ser un problema, porque hay gente que no le mola tener muchas minis, le gusta llevar pues un poco más de élite. No sé, di qué te mola, Mario. A ver, a mí estos la verdad es que sí que me llama bastante la estética de la tropa y demás, porque creo que están bastante más diferenciados de todos los demás capítulos. Sí. Y el rollo de que sea combate, mientras luego tengan algo de tiro, me parece llamativo. Comparando sobre todo con los Wall Eaters que he estado jugando hace un mes que empecé. Y es que Wall Eaters, lo que he visto que hay de disparo es bastante mediocre, no te da el soporte y tal. Y si estos marines sí que tienen ese pequeño aporte, aunque sean enfocados a combate, me llama bastante la atención. A ver, tiene una cosa muy positiva, que viniendo del Wall Eater, y es que dentro del mundo marine, por ejemplo, el Black Templar, ¿no? Tú tienes todas las cosas de Black Templar, las unidades de 20 de combate, los hermanos de armas, toda esta gente, y luego tienes toda la gama marine. Entonces tú luego puedes, digamos, reconducir tu lista hacia lo que necesites. Por ejemplo, me falta un poco de disparo pesado, metes Vindicator. Me falta un poco de, yo qué sé, unidades de puntuación, metes intercesores. Te falta transporte, pues tienes un montón. Necesito, o sea, tienes, es el libro más grande de hecho, y tiene millones y millones de unidades. Y entonces puedes, con los puntos que te sobran, digamos, ¿no? Después de haberte hecho el esqueleto de las templas, pues adaptarlo a lo que te apetezca. Y si de repente el meta, que es un poco lo que se está jugando actualmente, es, vamos a poner que de vehículos, pues tú puedes decir, vale, pues me meto en la lista de antivehículos. Y dentro de 3 meses, no, pero es que ahora lo que se lleva es matar infantería. Pues tú dentro de todo lo grueso marine, puedes decir, bueno, pues ahora voy a llevar matar infantería, sin cambiar la estructura base, digamos que sería el Black Templar, ¿no? Esto realmente es aplicable a cualquier capítulo. Pero al final yo creo que es algo que tú vas a valorar, sobre todo viniendo del Wall Eater, que el Wall Eater es, pues mira Mario, tenemos estas unidades, ¿te gustan? Sí, ¿no te gusta? Pues estupendo también. Entonces aquí tienes un montón. Bueno, de todas formas, más allá de entrar a hablar del Army, lo que podemos hacer es
lo metemos como en categorías y en una serie de categorías decimos cuántas estrellas tienen esa, ¿no? Y así, si cada uno de vosotros dice, pues yo lo que valoro más es que dispare y que mueva mucho, por ejemplo. Pues podéis ver que un army tenga 5 estrellas o 4 estrellas en esa categoría, ¿no? Por ejemplo, en el templario, yo diría que de movilidad no es el army más móvil de todos los tiempos, pero tiene opciones de correr y cargar, repetir avances, entonces no es lento tampoco. Tiene opción de Land Rider, que le lleva a sitios lejanos, así que yo creo que le pondría un 3/5, que yo creo que es una buena movilidad. De resistencia yo diría que es un 4/5, porque puede hacer muchas trampas con el Feel No Pain, el Armor of Content, y puede tener muchas formas de evitar daño, ¿no? En cuanto a trampas, tiene trampas muy buenas, por ejemplo, como decía, con tener 2 heridas, puede trampear mucho las heridas, y luego tiene Grimaldo sobre todo, que puede juguetear mucho con ponerte en correr y cargar, ponerte en Feel No Pain, destrabarte y cargar. Entonces, entre eso, el de Bot Push, que es la estratagema de cuando te disparan te puedes mover, la estratagema que te impide que te destrabes. Creo que tiene unas trampas bastante chulas, le pondría un 4/5. Disparo, lo que decíamos antes del marine, lo puedes hacer mucho de disparo, pero no es el army de disparar. Entonces yo diría que es un 2/5, pero como decíamos, luego tú si quieres meterte 200 millones de vehículos de disparo, pues entonces no es un 2, y será un 4 o lo que sea, ¿no? Pero el army no está hecho para disparar, en principio. Combate, yo pondría que es un 4/5, un 4,5/5, o sea, prácticamente 5 estrellas de combate. Tiene muy buen combate y las mecánicas muchas van orientadas al combate. Y a nivel de, digamos, lo coleccionable que es, o lo fácil que es tener muñecos suficientes como para jugarlo, es un army que la parte templaria, digamos, solo sin extenderte del marine, no es muy grande, aunque se juegan unidades grandes. Entonces, yo creo que no es muy coleccionable de inicio, porque al final te metes fácil en 40-50 marines, y si quieres coleccionar lo que es el marine en general, es un catálogo súper extenso. Entonces, le pondría de coleccionable por minis un 2/5, porque al final son muchas cosas. También te digo que es una colección que luego te vale para otros capítulos. De todas formas, al final esto es un poco valoración mía, quiero decir. Igual Luis lo ve diferente. Bueno, no, la verdad es que el análisis que has hecho a día de hoy del Army es muy buena, ¿no? ¿Y por qué digo a día de hoy? Es que la realidad de este juego es que es súper volátil, ¿no? Las reglas van y vienen, cada 2-3 años tenemos un cambio de edición. Entonces, al final queremos hacer un ejército que en verdad nos guste y perdure en el tiempo, ¿no? Y queremos seguir jugándolo. Hombre, hay gente que compra y vende armies, ¿no? Pero entiendo que la idea es buscar un army que te guste de verdad y jugarlo. Entonces, yo aparte de fijarme en reglas per se y del estilo de juego, que evidentemente es importante, ¿no? Pero creo que hay cosas que son más importantes a la hora de elegir un ejército, bastante más, ¿no? Y es, lo primero, que te entre por los ojos. Para eso te tienen que entrar por los ojos los marines espaciales en este caso, ¿no? Y luego, por lo que estamos viendo, analizar cada capítulo y que te guste. Entonces, dentro de elegir un army, para mí, personalmente, por encima de las reglas que tenga ese army en ese momento, porque como digo, va a ir rotando, el army puede estar arriba del todo en el meta y al mes siguiente estar el último. Y tú tienes que jugar con tu army que te gusta, porque para eso estamos haciéndonos un army, no porque seamos unos meta chaser, que ya os digo yo que eso no va a ninguna parte, ¿vale? Entonces es importante conocer un poco el lore, ¿no? De cada una de las facciones y que nos guste también, que nos llame, no digamos, joder, ¿cómo molan estos robots? Y luego tener la historia y decir, pues estos robots son unos nazis que odian a todo el mundo y no me está gustando nada su historia. Pues al final te quita un poco también, es algo que te tiene que llamar también, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando de templarios negros, es importante conocer, creo yo, al menos que es un ejército que no es de un capítulo propio per se. Esto es que no tienen una legión propia, es como un sucesor, ¿vale? Que esto es raro, ¿no? Porque si no lo conocemos, pues hay muchos capítulos que tienen su propio primarca y al final es como un aliciente que le gusta a los jugadores saber que tienen su propio líder super guay, que es un primarca y tal. Esta gente no lo tiene porque son sucesores de puños imperiales, ¿vale? Y luego aparte, pues un capítulo que odian a los psíquicos, no pueden jugar con psíquicos y tienen una serie de reglas y de funciones, ¿no? Se juntan en lo que llaman cruzadas,
los marines están dirigidos por el Codex que hizo Gilliman en su día, ¿no? Y no pueden ir más de tantos marines juntos, a no ser que sean una cruzada que va contra no sé qué. Bueno, pues estos tíos están siempre de cruzada y por eso son 100 y la madre y son más marines que normalmente, ¿no? E intentan emular un poco a lo que son los templarios de toda la vida en la historia y demás, ¿no? Entonces yo creo que todos estos daditos son muy importantes a la hora de hacernos un ejército porque son datos que nos tienen que llenar de verdad y gustar lo que estamos jugando. Porque si no, como que ayuda a que no te canses del ejército. Y parece una tontería y no tiene nada que ver con el juego, pero al final son miniaturas, son nuestros modelos que vamos a pintar, que vamos a dedicar tiempo y cariño y son cosas que van a influir. Muy bien, pues pasamos al siguiente capítulo de Marines Espaciales. Hay que decir que está recién renovadito, está a punto de salir el tema de puntos, ya tienen su códex y todo. Ha habido una renovación de modelos que siempre es importante y son Ángeles Sangrientos, Manu. Pues uno de los capítulos más famosetes, yo creo, ¿no? Sangrientos le gusta a mucha gente, es un army muy chulo, muy personal además, con el rollo este que tienen de combate y de locura y tal. Y además tienen yo creo que son como, junto con los lobos espaciales, los del combate, ¿no? Siempre es, o sea, pueden disparar, lo que decíamos antes, dentro de los marines te pueden meter disparos, pero parece que todas las reglas están encaminadas en pegar más, llegar más lejos, pegar al morir, pegar, morir y pegar y morir y así todo el día. Entonces, todas las mecánicas van enfocadas a eso. Entonces ahora, por ejemplo, cuando los cataloguemos vais a ver que son los reyes de eso. Y además una parte que tienen muy interesante es que normalmente van con jetpack, ¿no? Van en retros. Entonces eso hace que sea un army que sea más móvil que un marine normal que va andando. Pues llevar marines andando, que también está muy bien, pero una de sus cosas más, de sus características más especiales es esa, ¿no? El volar y el tener esa locura que quieren suicidarse y tirarse al combate como unos locos. Entonces yo pondría de movilidad 5 estrellas, porque al final, lo que os decía, retros, volar 12, vivir la vida. Resistencia al final son marines, pero no son marines como los Erradicator, no son marines muy rocosos, son R4 y 2 heridas, normalmente. Entonces al final pues le pondría una resistencia 3, no es nada espectacular. En cuanto a nivel de trampas, no tienen muchas cosas de trampas, tienen pues quizás alguna estratagema interesante, pero son perfil, son músculo que decimos, ¿no? O sea, pegar al morir, pegar más, ese tipo de cosas. Entonces, les pondría en trampas un 3/5. El disparo, en principio, no es para lo que está hecho el Blood Angel, aunque por supuesto puede disparar y con los Predator Ball puedes tener ahí ciertas cosas interesantes, pero les pondría un 2/5, porque no es su fuerte, mientras que el combate es un 5/5. O sea, son los señores de combate. Y coleccionable, pues igual que hemos dicho con los templarios, quizás un poquito más coleccionables, porque al final son menos miniaturas que el templario, pero al final también la gama marina es muy grande. Entonces, no es un army tampoco muy sencillo de coleccionar si queremos traer la gama entera, aunque un army súper bonito y grande de Blood Angel es una pasada de ver. Y es muy recomendable si os mola la estética, ¿no? Y el rollo este. Bueno, en cuanto a un poquito lore igual de esta gente, pues contaros que estos sí que son un capítulo principal, ¿vale? Digamos que uno de los 20 primarcas que creó el emperador, pues su padre genético es uno de ellos, aunque lamentablemente está muerto, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo que le gusta esta legión es fan aférrimo del primarca y aunque esté muerto, le idolatran y le quiere todo el mundo. Se llama Sanguinius, que es una especie de ángel, ¿no? Lamentablemente lo mató Horus hace muchos años. ¿Lo sobrevivan, tío, de que lo resuciten? No. Que lo resuciten, no, es muy complicado, ¿no? Hay un modelo que pues, se puede coleccionar, que es el Sanguinor, ¿no? Que no se sabe muy bien lo que es, pero se habla mucho de que podría ser como la esencia psíquica en el Immaterium del propio Sanguinius. Pero, claro, no está confirmado ni nada. El tío aparece allí a salvar a sus hijos o a sus hermanos cuando procede, de repente, cuando prestan. Y es un poco la historia del personaje este, ¿no? Luego hay muchos datos acerca de Sangrientos. Evidentemente son un ejército muy de combate, ¿no? Se les cataloga un poco como los vampiros del 40K. Tienen un poco sed de sangre y tienen algunos colmillos pronunciados y demás también. Y luego, aparte,
otros caen en lo que se llama la rabia negra, ¿no? Que es que se les va la cabeza totalmente y lo único que ven es como si ellos fueran su primarca justo y solo ven a Horus como todos sus enemigos, da igual quién se esté pegando, que están viendo a Horus y están enajenados mentales. Y entonces, claro, tienen que poner allí un capellán entre sus filas para que los vaya controlando y dirigiendo para que no se desbaratee allí aquella cosa, porque puede ser muy peligroso, ¿no? Incluso a muchos de la Legión los acaban matando porque ya no pueden más con su rabia negra, ¿no? Y luego hay personajes muy chulos como Mefistón, que es un psíquico que es el único sangriento que ha superado la rabia negra y está súper entochado, ¿no? Como que la ha superado y el tío es como una especie de conde Drácula megatocho que hace de todo el tío. Encima tiene poderes psíquicos y es increíble. Y entonces tiene un montón, este capítulo tiene un montón de personajes únicos y de unidades únicas, sobre todo en retros, ¿no? Que la hacen muy llamativa y que hace que a la gente le guste mucho por esas unidades especiales. Chicos, pasamos al siguiente capítulo de Marines Espaciales. En lo que a mí se refiere de los que más me gustan, encima se han traído un Primarca hace poquito. No lo han resucitado porque estaba por ahí de jarana, pero tenemos a los hijos del león, ángeles oscuros. Manu. Pues ahora mismo yo creo que es el capítulo más jugado, pero es un poco lo que decía antes Luis, ¿no? Que esto va y viene. Pues igual ahora es el Dark Angel, pero luego será el Blood Angel, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es el capítulo más jugado? Porque es un capítulo que ahora mismo ofrece una resistencia muy elevada. Yo creo que es el marine más duro con diferencia. Tiene muchas mecánicas orientadas a resistir, a tanquear. Y además también pegan bastante fuerte. Tenemos toda la parte del círculo interior que son muy buenos. Los Termis son en general muy resistentes. Y no destacan por su disparo, que pueden disparar, pero sí destacan por su resistencia, ¿no? Mientras que el Blood Angel destacaba por el combate y la potencia de combate, estos destacan por la resistencia al combate. Ahí, por ejemplo, vemos el león, sus minis son además todo este rollo con togas, todo muy con capuchas, que a mí personalmente me gusta un montón. Y el estilo de juego es así como más lentorro, más como si fueran grandes unidades de infantería que van despacito, con unas armaduras muy grandes. Entonces, vemos que, por ejemplo, a nivel de movilidad, yo le pondría un 2/5, porque al final sus perfiles no están orientados a mover mucho, aunque pueden tener la parte de movilidad que les falta, cogiéndolo del marine genérico, como por ejemplo los intercesores de asalto en Jump Pack, o metiendo transportes que les den un poquito más de movilidad. O incluso los Tervis que tienen Deep Strike, que podemos jugar un poco más a compensar esa debilidad, digamos, ¿no? Del movimiento. En cambio, en resistencia yo les pondría 4 estrellas sobre 5, si no 5, porque al final 5 yo creo que lo vamos a dejar para mí que sean con resistencias muy altas. Pero estos tipos al final, punto por herida, sí que son muy resistentes. De hecho, ¿qué cojones? Vamos a poner 5 de 5. A nivel de trampas, pues no tienen muchas, la verdad. Tienen 4 mecánicas que son así un poco más tramposetas, pero es un arma bastante honesto, como dice David siempre, ¿no? Y yo le pondría un 2/5. La parte de disparo, lo que hemos comentado antes, un 3, porque al final no brilla en eso, pero pueden tener cosas del estilo. En combate les pondría un 4, porque a pesar de ser lentos y ser resistentes, pegan bien y tienen unidades como el círculo interior que pegan bastante duro. Y los Tervis, aunque sean muy resistentes, pegan bastante duro. Y a nivel de colección, yo creo que son más coleccionables que los que hemos comentado antes, porque al final también son menos miniaturas y además muchas de ellas están recientemente renovadas. Entonces eso pues también mola más para coleccionarlos. Bueno, y en cuanto a un poco el lore de la Legión, pues bueno, hay que resaltar que son la primera Legión que se crea, ¿vale? Son la primera Legión. Se supone que estaban un poco más enfocados a la conquista directa de toda la galaxia, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que el primarca que tienen, que es el león, que es uno de los 2 primarcas leales que hay, solo se pueden jugar esos 2 a día de hoy. Es un miniaturón alucinante, por cierto, la regla no la acompaña mucho, pero como digo, pues esto va y viene, lo mismo un día es indispensable, ¿no? Y bueno, sobre Ángeles Oscuros, resaltar un par de cosas interesantes, ¿no? Una es que adoran las armas de plasma, es la legión que más armas de plasma usa, sin duda. Y luego otra cosa muy importante, ¿no? Que es un poco para quita un poco de peso a lo que dice Manu, ¿no? De que es el army que aguanta, ¿no? Esta gente se divide su ejército en tres partes, ¿no? Lo llaman alas. Tienen el ala de la muerte, que son justo esos exterminadores
que van así encapuchados y demás, que está diciendo Manu, que son de combate y que aguantan una locura, o esta vez por lo menos han dicho que aguanten muchísimo. Luego tienen el ala del cuervo, que si no me equivoco son rollo aviones, motocicletas, todo muy rápido, ¿no? Es un rollo de hacer el army muy, muy rápido. Y luego tienen un tercer ala, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, que bueno, que sería la parte más táctica, con marines normales, lo que he dicho de los plasmas, etc, etc, ¿no? Entonces, también es un army, un montón de secretos, ¿vale? Esta gente guardan secretos a mansalva. Los que están arriba en el capítulo tienen secretos dentro de la propia legión que no saben el resto. Intentan que las otras legiones no se enteren de sus movidas, porque esta gente, durante la herejía de Horus, fueron traidores dentro de sí mismos. Hubo rebeldes en su planeta y los tuvieron. El propio León llegó y purgó a media legión que estaba allí, ¿no? Entonces es un secreto que ninguna otra legión sabe e intentan esconderlo de todas las maneras, ¿no? Entonces, hay gente muchas veces que se mete con la gente que tiene este ejército diciéndoles que son traidores, que no es verdad, ¿no? Es el lore es así, es bastante gracioso y son bastante así, todo muy temática caballeril de Antigua, ¿no? Y todo muy secreto y demás. Está muy, muy bonito el lore de esta. Siguiente capítulo, un capítulo súper icónico, Vigías de la Muerte. Además tiene una forma muy curiosa de funcionar. Vigía de la Muerte y Death Watch, que se le suele decir, porque forman sus unidades con digamos que una unidad de cada tipo, ¿no? Que sea un Termi, que sea un tío con jump pack, una moto. O sea, son formas de montar la unidad un poco diferente, ¿no? Y al final eso es lo que les hace un poco más únicos y les da ese toque tan característico. Además tiene una mecánica muy... O sea, todo el army va en torno a los tipos de munición que utilizan y tienen muchas trampas relacionadas con el DR, ¿no? Con caer desde el cielo y volverse a ir arriba y volverse a bajar abajo. Y ese rollo lo tienen muy... O sea, invierten muchos recursos en ese tipo de cosas. Entonces, por eso yo creo que en movilidad les vamos a dar un 4/5. En resistencia les vamos a dar un poquito más que al marine normal. Les vamos a dar un 4 quizás. No porque los perfiles sean mucho más grandes, sino porque pueden juguetear un poco más por esos perfiles múltiples que tienen la unidad. Y al final, como no van por la mesa andando normal, sino que van teletransportándose, igual eso también puede ser algo defensivo, ¿no? A nivel de trampas, yo les pondría probablemente un 4/5. El disparo y el combate, yo creo que no son especialmente buenos en ninguno. Son buenos, por supuesto, porque son marines y tienen buenos perfiles, pero no destacan tanto en combate como los que hemos comentado antes. Ni tampoco destacan en disparo, más allá del perfil marine, ¿no? Entonces les pondría pues un 3 en ambas, porque al final tienen más trampas y más movilidad que perfil, ¿no? Y por último, a nivel de colección, yo creo que son menos coleccionables que los otros que hemos comentado. Al final, no es que sean peores, ni más difíciles, ni nada, pero me parece que son un tipo de army que es un poco común a la hora de montar el army, ¿no? Entonces yo les daría, al igual que los marines, un 2/5, porque al final son muchos y es un poco más complicado. Pero no sé, ¿cómo lo ves tú, Luis? Bastante de acuerdo con todo lo que dices, ¿no? Sí que es cierto que tienen alguna unidad suya propia que son un poco raritas, ¿no? Son los personajes, sobre todo, alguna aeronave muy chula que tienen también, que es especial suya únicamente, y tienen cosillas muy, muy chulas, ¿no? Al final tienen estratas que no tienes en el resto de capítulos, tienes lo que has dicho tú, que te puedes ir de la mesa, puedes volver a entrar, tienen armas únicas que solo tiene su legión y estratagemas relacionadas con ellas, una especie de lanzagranadas raros que usan ellos. Y la verdad es que, bueno, volviendo un poco al tema que os estoy contando, es un ejército muy único, ¿no? Estamos hablando de un grupo de marines espaciales que son, ¿cómo decirlo? Son como... Los SWAT, los Blackwater Sí, pero no es tan sencillo. Es como un capítulo aparte que no es un capítulo, ¿vale? Y cada capítulo va mandando allí marines por diversos motivos. A lo mejor van de penitencia para solucionar alguna movida que han hecho sin querer o que les ha pasado. A lo mejor, como eso le pasa, por ejemplo, a Titus del Space Marine 2 ahora. Y ha estado allí en ese sitio. A lo mejor van simplemente a entrenar, a conocer a hermanos de otras legiones y para poder trabajar con ellos mejor.
un montón de movidas distintas, ¿no? Que hacen que sea muy bonito, ¿no? Entonces, esta legión, si os fijáis, tienen siempre una hombrera que es así como con un símbolo inquisitorial bastante bonita, plateada, y en la otra llevan la suya de su legión propia. Entonces, no es una legión per se. Aquí podéis montaros un poco, en cuanto a estética, ¿no? Podéis montar el ejército más chulo como vosotros queráis. Pueden ser salamandras, ultramarines, todo mezclado. Podéis mezclar sin ningún tipo de problemas todos los tipos de capítulos. Y eso le da bastante personalidad al asunto, ¿no? Y lo que dice Manu, aparte de eso, las unidades están compuestas por miniaturas de distintas unidades, lo cual también hace que haya una amalgama ahí de reglas única y especial que no tienes de otra manera en Marines. Y aparte que queda chulo, ¿no? Es un poco extraño, es un poco rollo Kill Team. De hecho, se llaman Kill Teams. Claro. El rollo que tienen Cuadras así. se llaman Kill Teams. Sí. Oye, ha sido un acierto el tema este del lore, porque queda guapo, ¿eh? Yo quiero hacerme todos los armies ahora. O sea, aquí sí. Sergio sí los quiere hacer todos. Está ahora mismo con la tarjeta calentita. Fuera coña, que a mí me gusta el competitivo del juego, pero, tío, cuando escuchas ese salseillo de la historia, dices, hostia, pues. Joder, Ya, tío, puto Luis. Pensaba que os lo sabíais más. ¿Qué va? ¿Qué va? Somos desgraciados, tío. Siguiente facción, caballeros grises. Manu, los chicos de tus ojos, los marines psíquicos, guardianes de Titán. Los marines psíquicos que además me encantan. De hecho, os confieso que todos mis marines son grises. O sea, tengo caballeros grises normales y luego mis marines normales están todos hechos de gris, o sea, con la estética de caballeros grises, porque me encantan, muy fuerte. Y me encantan por una sencilla razón, y es porque son súper tramposos. Se van y vuelven de la mesa, si te acercas se van, si les disparan se van, resucitan modelos con los Thermis, tienen un vehículo muy, muy atípico, que es el Dread Knight, es el típico andador, así como súper mostrenco, súper grande. Entonces me gustan mucho, ¿no? La estética que tienen, el rollo psíquico, que al final, pues, en los marines, pues la parte psíquica no es tan heavy como puede ser, por ejemplo, los merijos, que ya hablaremos de ello con Luis, pero los grises sí son psíquicos y tienen ese rollito que a mí me gusta mucho. Además, tienen una forma de jugar también muy élite, son miniaturas que son con unos perfiles muy abultados, tienen resistencias altas, bueno, más que resistencias, tienen chapas muy buenas, tienen salvaciones invulnerables, tienen mecánicas como el Armor of Content que te da ese toque más rocoso. Y eso a mí también me gusta mucho porque normalmente los armies que son así más tramposetes, más de mover 2 veces, de salir al DR y volver a entrar, de caer por DRA3, mecánicas así, suelen ser, por ejemplo, rollo Eldar, que son muy débiles. Entonces el gris tiene ese punto intermedio, digamos, que tiene esa parte tramposa, esa parte que es un poco saltarse la regla del juego, vamos a decir, pero además son duros. Evidentemente no tienes todo, entonces si llevas esto, pues llevas pocos modelos, ¿no? Pero es un army que es muy de su rollo, me gusta un montón. Entonces, a nivel de movilidad, les daría 5 estrellas, porque al final ya no solo es que tengan varias mecánicas para caer por DR, por Deep Strike, es que se llevan todos los turnos unidades hacia el cielo, que eso hace que vuelvas a caer y vuelvas a caer, y eso está muy bien, y además tienen mecánicas para teletransportarse en la fase de movimiento del rival o cuando le disparas. Entonces, al final, yo creo que es movilidad 5 estrellas. En cuanto a la resistencia, tiene una resistencia alta porque al final todo el Codex tiene chapa del 2. No tienen resistencias de perfil de resistencia muy elevado, ni siquiera los vehículos, los Dread Knights, que tienen resistencia 8, tampoco es nada muy, muy grande, pero a nivel de chapa y a nivel de invulnerable y tener Armor of Content, yo creo que es un punto muy bueno. Entonces, les daría 4/5 por esa chapa. A nivel de trampas, les pondría 5 de 5. Al final, jugando contra ellos, te das cuenta de que son muy, muy pesados, ¿no? Tienen un montón de estratagemas y de jugadas reactivas de si tú me haces esto, yo te hago esto. Y si tú te acercas, te hago esto. Y si no te acercas, no sé qué. Y tienes como un montón de cosas así, ¿no? En cuanto al disparo, no tienen tampoco un disparo muy bueno. Los Dread Knights tienen, al final, todos los disparos son lanzallamas y los de daño 3, que son los que se suelen jugar. Son buenos, pero tampoco son la gran cosa, no destacan en ello. Les pondría seguramente 3/5 y al igual en combate. No son grandes combatientes, lo que pasa es que son muy quirúrgicos, hacen daño donde necesitas, tienen esa facilidad para colocarse en el lugar que más duele. Entonces no tienen perfiles muy abultados de daño, pero sí hacen daño donde necesitas. Y a nivel de colección, yo les pondría un 4/5
porque al ser pocos muñecos, además en Combat Patrols te lo puedes hacer. Una Combat Patrol por triplicado, prácticamente tienes una lista. De hecho, yo en un primer momento los hice por eso. Me tocaron en en un torneo una caja de estas de sorteo y dije, oye, si me cojo 4 cosas más, tengo el Army. Entonces, a nivel de colección, yo creo que es muy recomendable. Y además, no sé, es un army que tengo y que les quiero mucho, entonces pues no soy muy objetivo, la verdad. Un contra que Luis? yo le pondría a este ejército, por ejemplo, es el hecho de que las miniaturas a nivel de colección puede ser fácil y tal, pero sí que son un poco old school, ¿sabes? Sí, se lleva rumoreando ya un tiempo que van a mejorarles, bueno, sí, mejorarles, ¿no? Van a renovarles la gama y hacerlos un poco menos chaparros, porque si ves los Termis de grises están un poco bajitos, que por eso igual me gustan también, ¿no? Porque son de los míos. Entonces tienen ese rumor de que los van a cambiar, pero claro, pues no lo sabemos. Si los van a cambiar, pues igual convendría esperarse. Pero claro, igual te esperas y vienen en 3 años. Y en 3 años te has hecho caballos grises, los has vendido, te los has comprado otra vez, has tenido un hijo. Es que vete tú a saber cuándo puede tardar en llegar eso, si llega, que al final son rumores. Entonces, sí que por ponerles una pega, sí que es cierto que pues ves las minis y son un poquito más antiguas que los marines. Toda la parte primaris, ¿no? Que está ya más renovada. Sí, tal cual. O sea, no creo que tarde muchísimo en renovar estas minis. Es un ejército súper icónico, le encanta a muchísima gente y eso Game Workshop lo sabe, así que no creo que pase mucho tiempo sin renovación, ¿no? Igualmente, dentro de lo que son, tanto los marines como los termis no son horribles. O sea, las miniaturas son bastante bonitas, a pesar de que sean un poco, digamos, más feucas de lo habitual. Aún así, el ejército merece mucho la pena. En cuanto a un poco el lore, pues estamos hablando de otro ejército un poquito de los raros que hay, ¿no? Estamos hablando de otro capítulo que no es un capítulo, ¿vale? Aquí tampoco hay primarca. Este ejército se creó en eras de la herejía de Horus también y totalmente en secreto. Tanto es así que hoy en día la mayoría de marines espaciales a pie normales no saben ni que existen. Esta gente se dedica a cazar demonios y a ir a sitios donde el resto no va, ¿no? Ayudan muchas veces a la Inquisición también. Y eso, sobre todo están especializados en cazar demonios. Tanto es así el nivel de secretismo que, bueno, supuestamente en el lore ya no hacen esto, ¿no? Pero hace no mucho en la historia del lore sí que cada vez que aparecían y acababan con demonios en un sitio, luego purgaban a toda la población que se había enterado de la existencia de los demonios e incluso atacaban y mataban flotas de ejércitos imperiales, incluso de otros capítulos de marines espaciales, para que no supieran de la existencia ni de los demonios ni de ellos mismos, ¿no? Entonces es un capítulo muy extraño. Tienen una luna que se llama Titán, creo que está cerca de Terra, y es como su planeta, que es una luna de operaciones donde trabajan ellos. Se rumorea que ahí encima hay oculto algo súper secreto que ellos custodian y que no se puede sacar a la luz bajo ningún concepto. Y bueno, un poco eso, ¿no? Al final, siendo un poco tramposo, porque ya sabéis que yo juego 1000 hijos, el primer caballero gris era de los 1000 hijos, de hecho, que absorbió una esencia de Magnus en el Palacio de Terra durante la herejía, bueno, una movida rara. El caso es que todos estos señores son psíquicos, no hay ni uno solo que no lo sea, y como os digo, su función principal es combatir a los demonios. Vale, Pues Sergio, muchas gracias, chicos. Encantado de estar por aquí y ha sido un placer escucharos, de verdad. gracias a ti A por ti, pasarte. Sergio. Luego, si necesitáis cualquier cuña en cualquier momento y tal, Juanma me la pide y ya está. Pero vamos, yo en este vídeo he estado de fantasma. Un besito, chicos. Venga, tío, hasta Luego, Sergio, luego. gracias. Claro, Sergio, que vaya bien. Ok. Venga, siguiente facción de Marines Espaciales, un capítulo, si no el más querido, de los más queridos por los fans de Warhammer 40k. Lobos Espaciales, Manu. Efectivamente, de los más queridos y además por el rollo este que tienen así como vikingo, ¿no? Como también de estar un poco locos de la cabeza. También ese rollo combate y pues, al final estar locos, ¿no? Tienen una estética además muy, pues así como invernal. A mí siempre me recuerdan
a rollo los Stark, ¿no? Invernalia y todo este rollo. Aparte que el esquema recuerda mucho también a motivos invernales. Y su estilo de juego tiene una parte muy grande de combate, como el Ángel Sangriento que comentábamos antes, pero también tiene ciertas cosas de disparo y tiene mecánicas un poquito más versátiles. No es tan orientado al combate y tiene un poco distintos tipos de tropas. Por ejemplo, una de sus tropas más icónicas son los lobotruenos, ¿no? Que son los jinetes estos que van encima de un lobo, vaya. Y tiene yo creo que estéticamente, además, yo cuando empecé 40.000 es de las minis que conocía sin haber jugado, ¿no? Que como que se te meten por los ojos, me molan un montón. Y tiene una estética muy especial. También otra unidad muy típica suya, que es solo de lobos, son los Wulfen, que son esta unidad que es como híbrida, ¿no? De un lobo y un humano, de un marine, y está como si estuviera transformando. A mí me gusta mucho también, y tiene además ese rollo, pues eso, como de locura, ¿no? De que están ya como sin armadura, están ahí como transformados, ¿no? A mí me gustan un montón. Entonces, tienen ese punto intermedio entre combate, movilidad y disparo, que a mí personalmente me gusta mucho. De hecho, yo tengo lobos espaciales y a mí me llama mucho la atención y la estética está muy chula. ¿Qué le pondríamos de nota? Pues yo creo que en movilidad, sobre todo por unidades como los lobotruenos, y que al final uno de sus destacamentos es el de Stormlands de marines, que les permite correr y cargar, y destrabarse y cargar y tal. A nivel de movilidad yo les daría un 5, porque correr y cargar con unidades con tanto movimiento como los lobotruenos o como los Wulfen, pues está muy bien. Y además tiene estratagemas para correr valores fijos, ¿no? Para correr 9, o tienen personajes que tienes más uno correr, más uno cargar. Entonces les pondría un 5 en movilidad. En resistencia no son especialmente resistentes. Al final el lobotrueno, por ejemplo, sí que es un poco más durete, porque al final pues no es un marine normal, sino que va montado. Pero tampoco pagas mucho por él. Entonces yo les pondría en resistencia un 4/5. Son duretes al final, punto por muñeco. A nivel de trampas, el destacamento de Stormland sobre todo, y en Gladius, que se juega mucho con ellos, yo creo que les pondría un 4, porque al final si les disparas se pueden mover, si te acercas se pueden mover, se destraban y cargan, tienen opciones para hacer, por ejemplo, Rapid Ingress turno 1, tienen muchas mecánicas que son bastante atípicas, son divertidas y les da ese toque un poco más especial, ¿no? Entonces, esas trampas yo creo que un 4/5 está bien. A nivel de disparo y combate, no son especialmente buenos en disparo, tienen ciertas cosas que están bien, pero yo les pondría un 3, pues al final puedes, lo que hemos dicho varias veces, ¿no? Y el combate sí que tiene un poquito más, están más orientados al combate, sobre todo porque al final correr y cargar del destacamento de Stormlands, o que las tropas que ves están muchas orientadas al combate, aunque tienen algunas que sí que son de disparo. Yo les pondría un 4. En combate un pelín más que en disparo, porque al final sí que destacan más en eso. Y a nivel de ser coleccionables o no, pues es un marine más, a nivel de colección. Tiene esas unidades un poco más especiales, pero yo creo que pondría un 2/5, porque tienen miniaturas que están un poco ya anticuadas, tienen varias que están anticuadas, y yo creo que es un army que es muy extenso. Al final, el lobo tiene muchas opciones de lista, que eso está súper bien realmente, y tienes un montón de posibilidades, pero eso al final también hace que a nivel de colección sea complicado de hacerse. Os lo digo yo, que tengo lobos, que a mí me encantan, pero al final es un army que no te lo acabas. Los que tengáis lobos lo sabéis, que tendréis un montonazo y siempre faltan más, ¿no? Entonces es una colección buenísima, pero al final sabéis que es extensa. Eso es, muchas unidades propias, muy icónicos, son los vikingos del espacio, básicamente. Y bueno, esto es otra legión de las importantes, ¿no? De las principales. Tienen su propio primarca, como estamos hablando. Está vivo, está de sí, pero está perdido en la disformidad, que salió a dar un paseo a por tabaco y no volvió. ¿Se le espera? Pues bueno, se le espera. Quizá convertido en algo parecido a los Wulfens, o quizá no. Todavía no se sabe, ya veremos cómo vuelve, ¿no? Es un capítulo súper icono, le encanta a muchísima gente, ya digo, esquema vikingo a tope. En cuanto al desempeño que llevaban en la herejía, ¿no? Cuando conquistaba el imperio y toda la galaxia, eran como un poco
los perros del emperador iban a hacer todo el trabajo sucio que le mandaba el emperador, pues allá iban ellos sin miramientos y a lo que tocaba, por muy feo que fuese, iban a hacerlo. En el país que viven, que se llama Fenris, bueno, el país, el planeta que viven, o el sistema, es un planeta helado, lleno de criaturas hostiles, amenazantes y climas del infierno super helados, ¿no? Todo súper extremo, ¿no? Y allí, pues supuestamente, pues ellos entrenan y salen guerreros súper preparados porque han estado entrenando en esas situaciones tan extremas un montón de tiempo. Bueno, se les conoce por un montón de cosas, son enemigos aférrimos de los Melijos. Destruyeron su planeta y su planeta ha sido destruido por los Melijos también y no sé, poco se puede decir de ellos, ¿no? Siempre están muy ahí, siempre tienen un montón de gente que le gusta el ejército y que los sigue a muerte. Así que es para tener bastante en cuenta este ejército. Muy bien, pues con esto hemos llegado un poco a cubrir, ¿no? O analizar un poquito los diferentes capítulos de Marines. Nos quedan unos cuantos, lo sabemos, chicos, que ahora mismo pues tienen sus reglas bastante reflejadas o algo reflejadas en lo que es el Codex Marine genérico. Si nos quieres hablar un poco de ellos, Luis. Pues sí, bueno, es un poco lo que estaba comentando al principio, ¿no? Cada edición va cambiando un poco y se va cambiando el estilo de juego. A día de hoy nos encontramos en el juego los capítulos de Marines, quitando algunos raritos, como se ha conocido ahora un poquito más, como son el Lobo, el Sangriento, el Oscuro, alguno más. Tienen sus propias reglas bien definidas, pero nos encontramos con que muchos otros no. ¿Esto por qué es? Porque ahora en el juego vamos por destacamentos, ¿no? Digamos, y cogemos reglas para nuestro ejército que podemos seleccionar de los distintos destacamentos. Si nos fijamos en estos destacamentos, claramente están enfocados y te están diciendo que es un capítulo. El que los conozca un poco va a saber, ostras, este destacamento claramente son los salamandras, este claramente son los cicatrices blancas, ¿no? Entonces, a día de hoy te dejan hacer el meollo que a mí no me acaba de convencer, todo se ha dicho, de coger el destacamento que tú quieras y usarlo con el ejército que tú quieras, ¿no? Pero ya digo que desde hace mucho tiempo de aquí atrás, vaya, siempre era cada capítulo con sus reglas. Y solo podías jugar ese capítulo con sus propias reglas, no con la de otros, que es lo que está pasando ahora, como digo. Entonces, a día de hoy, pues hay un montón de capítulos que están como, entre comillas, sin unas reglas propias. Tienen algún personaje especial propio y alguna tonterita, pero no es súper destacable, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, los Manos de Hierro, que es como un capítulo súper de vehículos, súper mecanizado. Ellos mismos son muy adeptos del Mechanicus, se cambian piezas del cuerpo, o sea, partes del cuerpo las intentan hacer tipo máquina, como igual que hace el Mechanicus, para como mejorarse a sí mismos y ser mejores, ¿no? Por eso encontraréis que esta legión mucha gente tiene los brazos cibernéticos. Tienen un montón de tecnomarines, un montón de vehículos. Y bueno, y como he dicho antes, pues hay un destacamento propio, que es el de Manos de Hierro, que mejora estos vehículos. El primarca, lamentablemente, tienen primarca, está muerto, ¿vale? Era Ferrus Manus y murió en la herejía también. Y bueno, pues la verdad es que este capítulo a la gente no, como que no llama mucho visualmente ni de historia, ¿no? Son así bastante planitos, pero bueno, ahí están y alguna de esto tiene. Luego tenemos otros como los salamandras. Salamandras son unos tipos muy extraños porque vienen de un planeta que se llama Nocturne, en el que allí, debido a cómo es el planeta, pues todos tienen una piel súper negra. O sea, son negros, tizón, carbón, más allá que es un negro negro. Ni siquiera es marroncito ni nada, no, negro negro. Y esta gente son súper humanitarios, son los marines más humanitarios. Defienden poblaciones, ponen por encima las vidas humanas por encima de cualquier otra cosa que muchos otros capítulos nunca harían. Y tienen cosas en ese rollo que es distinto, ¿no? Luego también son fans aférrimos de las armas de fuego. Los lanzallamas y los fusiones les chiflan muchísimo. Lo usan siempre que pueden. También son herreros súper consumados, porque su primarca Vulcan, que está vivo, porque además es inmortal, hay que decirlo, pero está perdido por ahí de excursión, era un artesano súper guay, ¿no? De hecho, él mismo creó armas para sus hermanos primarcas y muchos primarcas tienen armas hechas por Vulcan.
Entonces, capítulo muy chulo, tiene personajes especiales que reflejan un poco esto, ¿no? Hay una leyenda además que dice que cuando encuentren todas las reliquias de Vulcan que están dispersadas por la galaxia, Vulcan volverá, ¿no? Y entonces hay gente de los salamandras que se dedican a buscar las reliquias de Vulcan por todos lados. Bastante chula la historia que tiene, ¿no? El primer capitán de la primera compañía se llama Vulcan Gestan, también se llama como él, y pues mejora mucho, creo que las armas de fusión o de lanzallamas que hay en todo tu ejército, ¿no? Tienen reglas así muy chulas y muy trasfondísticas, aparte de un destacamento, como digo, propio, aunque lo puedes usar para más ejércitos, que le hace que tenga que dé una chispa de color muy bonita al ejército. ¿Qué más tenemos? Tenemos los cicatrices blancas, que son otro ejército muy icónico con sus propias reglas bastante bien detalladas. Esta gente les encantan las motocicletas y los ataques rápidos. Está un poco basado en los mongoles de la antigüedad, ¿no? Van todos en moto, súper rápidos. Si os fijáis, tienen rasgos así como asiáticos, además. Ya digo, súper mongol, súper de ataque rápido, de moverse muy rápido. Las reglas de destacamento, si les echáis un ojo, pues podréis ver que es avanzar y cargar con todo el ejército. Tienes estratagemas para avanzar 9 plano por 12 Ps. Muy, muy rápido y mucha acción, ¿no? Si os gusta, van de blanco, por cierto, con una especie de rayo rojo, que es muy bonito el esquema también, si os gusta. Y ya os digo que si os gusta lo que es el esquema y el aunque no cumpla las reglas ahora mismo, quizá en el futuro vuelvan a ser así, ¿no? Entonces, si os gusta, pues os podéis enfocar un poco en ese ejército. ¿Qué más tenemos? Tenemos puños imperiales. Esta gente que es los perfectos defensores de cualquier sitio, ¿no? Es un ejército que defienden planetas, su especialidad es defender, crear fortificaciones, etcétera, etcétera. Van de amarillo, son los principales, el capítulo que está destinado a proteger Terra desde un principio, ¿no? Justo por esto. Su primarca está muerto / desaparecido. Podemos decir que es el capítulo del que salen los templarios negros, es un dato ahí curioso. Y bueno, básicamente no se puede decir mucho más. Esta gente le encanta defender, lo hace súper genial y son la mejor defensa que tiene el Imperio. Raven Guard, esta gente, son como de asalto en las sombras, ¿no? Como súper sigilosos, de hacer misiones secretas, ¿no? Él siempre ha sido una legión enfocada a hacer las misiones secretas, encubiertas, que les mandaban, de infiltrarse en un planeta, sabotear no sé qué cosa. Había otra legión también, que es la Legión Alfa, que hace esto, pero era caótica, ¿no? Esa es un poco su contraparte caótica, podrían ser ellos. Tienen también primarca, está vivo, y sabe dónde está, pero no está con la Legión. Está en el ojo del terror. Este hombre es Corvus Corax, que ha alcanzado su forma, digamos, su forma alternativa, por no llamarla demoníaca, pero bueno, más o menos eso, y va cazando, pues, sobre todo portadores de la palabra, que tiene un odio aférrimo contra ellos, pero bueno, mucha clase de marine traidor en general por allí, tío. Pues esto, les encantan los retros, les encantan los francotiradores. Y bueno, aquí, como decimos, no tienen sus reglas propias, pero también tienen su propio destacamento en el que podemos, digamos, teletransportar las unidades de un lado a otro, que es como que se van infiltrando por un lado, aparecen por otro y demás, ¿no? Les encantan también los retros, hay que decirlo, y los francotiradores, asesinos de personajes súper buenos, siempre lo han sido. Esta edición lo han reflejado un poquito menos, pero bueno. Entonces, las unidades Phobos son las que más les llaman la atención, a priori, y bueno, tiene una armadura negra con una especie de cuervo en blanco muy bonito. Y luego tendríamos los ultramarines, que son un poco más los Poster Boys, ¿no? Los que siempre Workshop los sacan portada, que son como lo más estándar, por así decirlo, del mundo, ¿no? Son un poco buenos para todo, por así decirlo. Su primarca está vivo y se puede jugar, es Guilliman, ¿vale? Y este tío es el rey de la organización y de la logística, nadie lo puede hacer mejor que él, de hecho está organizando encabezando el imperio ahora mismo, ¿no? En el lore. Y bueno, son como muy dogmáticos y le dan un poco a todos los palos. Bastante icónico dentro de lo que es el juego. Y bueno, yo creo que con eso tenemos un poco todos los capítulos Sí. de Marines.
Si queréis, Manu y Luis, para guiar un poquito a Mario a través de lo que son los capítulos de Marines Espaciales, sabemos que muchos de ellos son bastante estándar de jugar, ¿no? Que sí que suelen tener un disparo decente, un combate decente, unas mecánicas sencillas. ¿Querréis hacer un poquito de resumen diciendo si hay alguno especialmente complejo de jugar o menos recomendable a la hora de empezar con él? Pues al final, lo que comentaba Luis antes es que algunos, su destacamento, digamos, o sus reglas más que les identifican más, están un poco ocultos. Quiero decir, el destacamento de lobos, como tal, más allá del que está en el libro de lobos, sería el que decía antes Luis, que es el de cicatrices, ¿no? Que es el que bufa, por ejemplo, las motos, o lo mounted, que son las motos o son los lobotruenos, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos de estos capítulos, como tal, o sea, a nivel de miniaturas, no hay un destacamento que se llame el destacamento del salamandra, pero hay uno que tú ves las reglas y claramente se refiere a salamandras, ¿no? Entonces, esto que vamos a decir lo hicimos por la fusión de los personajes o unidades especiales de cada uno de los capítulos. Por ejemplo, decía antes Luis, los personajes de salamandras. Usas los personajes de salamandras, usas el destacamento, que nadie te dice que es de salamandras, pero a todas luces es el de salamandras, y le metes unidades de marines normales. Es importante comentar esto porque no es que esta unidad es salamandra, no, esta unidad es un marine, pero tú puedes decir que es salamandra, lo pintas esquema salamandra y llevas el destacamento, que nadie te dice que es salamandra, pero bueno, hacen de salamandra, ¿no? Importante este comentario. Ahora, a nivel de dificultad, yo creo que los más complicados, o sea, los más sencillos, perdón, yo creo que son el Dark Angel, yo creo que sería el más sencillo. Por cierto, pequeño apunte, cuando decimos que es más sencillo, no quiere decir que la gente que lo juega no sepa jugar, ni que no tiene mérito ganar con ellos, ni cosas así. Pero al final te puedes permitir cometer ciertos errores. Al final, cuando juegas a nivel alto, cometer errores es grave con cualquier arma. Pero cuando estás empezando, yo creo que esos errores siempre son mucho más agradables, porque no es, me he equivocado, pues he perdido, qué bien. Entonces, te puedes permitir un pequeño margen de, anda, mira, no me he escondido bien en la ruina, bueno, pero es que los termis aguantan mucho. Anda, mira, me voy a comer una carga que no me tenía que comer, bueno, pero es que esta unidad aguanta mucho. Entonces tienes ese punto un poco más, digamos que un poquito más, puedes jugar un poquito más tranquilo, ¿no? Al principio. Entonces, como decía, los Dark Angel yo creo que tienen esa parte de resistencia que comentábamos antes, que creo que les hace muy interesante para a nivel de no son difíciles de mover porque mueven poco, no hay que tener mucho cuidado con ellos tampoco, o sea, un cuidado normal, quiero decir, no es estoy loco, no, con calma. Y no castigan tanto los errores. Entonces, Dark Angel yo creo es la opción más interesante, aparte de los minis. El rollo capucha a mí me flipa. Y todo este rollo que nos ha contado, bueno, rollo no lo digo en plan mal, sino todo este increíble conocimiento que ha vertido sobre nosotros Luis, mucho mejor que rollo, de Dark Angels, a mí me ha parecido una flipada. Yo, de verdad, que me quiero hacer Dark Angels. Yo creo que sería el más recomendable a nivel de dificultad, que luego puedes coger un army que sea un poco más complicado o complicarte mucho, ¿no? Por ejemplo, el lobo también no es extremadamente complicado y jugar a full presión, ir hacia adelante y de combate, hay que hacerlo bien, por supuesto, pero no es tan complejo como puede ser, por ejemplo, el Blood Angel, que tiene esa parte también de combate, esa parte agresiva, pero eres un poquito más débil y tienes que ser el que carga. Si te cargan a ti, estás muerto. Entonces, esa parte yo creo que les hace, digamos que el más fácil, podríamos decir que es el lobo espacial. La parte de Wolfens, la parte de Lobotruenos y en el destacamento o bien Gladius o bien el destacamento de Stormlands. O incluso el suyo propio. Lo que pasa es que ahora no está muy allá. ¿No crees que los lobos tienen un problema al ser unidades montadas, aunque tengan mucha movilidad, como para ser objetivos de Overwatch o cualquier otra estratagema que te deje un poco demasiado expuesto en el campo a la hora de poder hacer esos avances que tienen tan amplios? Comparado con, por ejemplo, los Ángeles Sangrientos, que como van con jump packs sí que tienen ese movimiento, pero pueden hacer más uso de las ruinas y temas de lo que es el escenario.
los Overwatch, y ya no son los Overwatch, quizás el Overwatch es como más daño directo, ¿no? Entonces, como que llama más la atención. Pero es mucho más crítico que te cierren pasillos y no puedas avanzar. O que o que te impidan mover porque no puedes atravesar paredes. Entonces, pues tienes esa limitación de movimiento. No en el perfil de movimiento, que ahora te comentaré, pero sí a la hora de poder pasar por los sitios. Porque físicamente no quepas, porque al final los lobos están de buen año y no pueden pasar por cualquier sitio, ¿no? El perfil de lobo es bastante resistente. Piensa que un lobo trueno tiene 4 heridas de R6 con chapa del 3 imbu del 4. Y cada lobo trueno cuesta alrededor de 30 y algo puntos. Piensa que 6 lobo truenos cuestan 200 puntos. O sea que son baratos. Cada herida que te hacen no merece la pena el daño que te han hecho. O sea, para tú hacer una herida de R6 imbu del 4, tienes que gastar mucho más recurso, ya sea en un Overwatch o pegándote directamente o disparándote, que realmente el daño que tú le estás haciendo. Por ejemplo, si lo llevamos un poco al mundo Eldar, que es el ejemplo que siempre pongo. Si tú a un Eldar le haces una herida, esa herida te ha costado hacerla poco y esa herida vale mucho. Pero si tú a un lobo trueno o a un Wulfen le haces una herida, esa herida al señor de los Wulfen no le ha costado mucho para lo que te ha costado hacerla a ti. Entonces te puedes permitir, en cierto modo, comer más daño del que pueden comer otros armies. Por ejemplo, la unidad de 6 lobotronos que se juega con 2 personajes, que es una unidad muy jugada, de hecho se juega por triplicado, esa unidad tiene 30 heridas de R6. O sea, es una locura. O sea, te tienen que disparar. O sea, yo, por ejemplo, con un Drukhari, me pegué en las Free Wars contra un army así y le tengo que tirar todo el army y no la mato en disparo. Y tiene muchas mecánicas orientadas a aguantar. Tiene mecánicas, bueno, el Armor of Content que tiene todos los marines, pero además tiene, por ejemplo, -1 que te impacten y hieran en disparo. Tiene mecánicas para si te disparan, mueves, entonces puedes evitar que te sigan disparando. Entonces tienen muchas trampas de ese rollo, ¿no? Y además tienen una cosa que no tiene el ángel sangriento que comentabas, que es el rango de carga. Te pueden taponar pasillos, como decíamos, o pueden hacer que por ciertas zonas no muevan, que eso es un poco más complejo. De hecho, lo tenemos explicado en uno de los vídeos de táctica. Pero mueven muchísimo. Una unidad de lobotruenos puede mover 19 pulgadas y cargar luego con un +1. O sea, es como si virtualmente hubiera movido 20 y cargarla con 2 de 6. O sea, el turno 1 te pueden cargar prácticamente auto. Bueno, el turno 1 no podrías tirar porque está valiendo CPs, pero bueno, por el capitán la puedes reducir. Así que sí, el turno 1 te pueden cargar. Y luego tiene mecánicas, por ejemplo, pueden hacer rapid ingress el turno 1 con una mejora. Te fijas, la temática del army no es el pegar tanto como prioridad, sino el ser resistente y mover mucho. Y eso a nivel de juego, sobre todo en esos primeros momentos empezando, creo que es una mecánica que gusta. Aparte la estética de los lobos mola. A mí me gusta mucho el rollo, el tío montado en el lobo y tal, está muy chula. Por hacer la comparativa con lo que yo más he conocido, tienen más aguante entonces los lobos que cualquiera de las unidades de los devoradores de mundos, ¿no? Entiendo, porque yo de las unidades de devoradores de mundos sí pegan mucho, pero no les veo especial relevancia, salvo que le pongas los Feel No Pain y que te dejen un Feel No Pain de 5 a los octojurados exaltados y cosas por el estilo, pero si no son demasiado blandos o solo me lo han parecido a mí y es mejor los lobos en esa resistencia. Yo creo que de largo el lobo es más resistente. Ya no solo más resistente que tú veas los dos perfiles, ¿no? Tú coges el perfil del el 8-Bone, el octojurado, y ves el perfil del lobo trueno y puedes decir, bueno, pues el lobo trueno es un pelín más resistente, pero no sé qué. Es que luego tú ves los puntos que cuesta cada cosa, que al final tú valoras una miniatura o valoras una unidad también en función de sus puntos, ¿no? Y lo que valen los octojurados y lo que valen los lobotruenos, y si comparas solo el aguante, el día y la noche. Luego también el octojurado pega más, pero el octojurado mueve menos. Cada uno tiene sus cosas, por supuesto, pero creo que si te ciñes simplemente a lo que aguantan, el lobo aguanta mucho más que el octojurado. Y además el octojurado, que es una cosa también que es importante, ¿no? Tú, cuando ves un perfil, pues ves una R, una chapa, una invulnerable, pero luego hay cosas que no están en el perfil y son reglas que tiene ese ejército o ese destacamento o personajes a los que puedes unir a la unidad, que al final indirectamente, pero a efectos de juego directamente, hace que la unidad sea más resistente, más rápida, más pegona.
Y eso hace que los lobotruenos a la larga aguanten más y tengan mecánicas para aguantar más. Por ejemplo, sin ir más lejos, el Armor of Content. El Armor of Content hace que si te pegan a saturación con un FP1, por ejemplo, la ignores y te quedes con chapa del 3. Y si te pegan muy duro, tienes imbu del 4. Entonces al final eres bastante versátil dentro de ese aguante. Y tienes 4 heridas. Entonces hace que los daños 3, por ejemplo, que son un daño bastante meta para matar infantería de élite, ellos con 4 heridas, hacen que sea poco eficiente contra ellos. Perfecto. Muy bien, pues ¿os parece bien si pasamos al resto de armies del Imperium? Venga, let's go. Venga, vamos con Manu, te van a gustar. Hermanas de batalla, adeptas auroritas. Pues, efectivamente, me van a gustar. Y las hermanas me gustan muchísimo. Y es un army muy, muy, muy especial. A mí me gusta un montón. Además es el army de mujeres del juego. Hay otros armies que tienen mujeres en sus filas, pero el ejército de hermanas es, yo creo, el army de mujeres por excelencia, ¿no? Y tiene además un estilo así como muy, muy de iglesia, ¿no? De que son santas, de que son muy devotas y Es como un convento. es un rollo. Sí, sí, exactamente. A mí me mola mucho el rollo. Se tienen mártires, adoran al emperador, o sea, tienen ese rollo de culto, que a mí tampoco me llama mucho, pero estéticamente sí que me encanta, ¿no? Y tienen además una forma de jugar muy divertida, porque tienen la mecánica de 2 milagros, que hemos hablado muchas veces de ella, que a nivel táctico para el rival es muy frustrante porque ve como que te sale todo, ¿no? Como que siempre tienes suerte, ¿no? Porque claro, pones valores fijos. Es decir, ¿esta carga es un 7? Pues no voy a tirar, llego seguro, porque gasto un recurso, un dado milagro, que es la regla que tienen ellos de facción, y entonces llego seguro. Necesito salvar esta salvación sí o sí. Pues pongo un dado milagro y la salvo automáticamente, sin el riesgo de tirar y de poder fallarla, ¿no? Entonces eso tiene un componente táctico y de diversión y de planificación que es para mí pues muy, muy guay, muy estimulante y me gusta muchísimo jugar esa mecánica, ¿no? Además tiene una forma de jugar muy curiosa porque, bueno, que de un tiempo a esta parte se están haciendo más de élite. Es un army que no es como el marine, por ejemplo, ¿no? Que son tipos de resistencia 4, resistencia 5, resistencia 6, que decíamos antes del Lobo Trueno, con chapa del 3, con invulnerables, con armor of content, como muchas mecánicas resistentes, vaya, ¿no? No mega resistentes, pero resistentes. En cambio, las hermanas tienen una herida de R3. Son unas pobrecitas y si se levanta viento se mueren. Pero tienen muchas cosas que cuando mueren te dan cosas. Te dan, por ejemplo, dados milagro, o si mueren ciertas unidades, pues te dan buffos extra, o hacen cosas. El hecho de morir, ese rollo mártir que tienen, pues activa mecánicas en el juego. Entonces, no es el típico army de ¡ay, que no se me muera nada! No, es que hay unidades que tienen que morir, que tienen que dar su vida por el emperador y tiene que tener ese rollo de mi vida por la patria, ¿no? Este concepto tan novelesco. Entonces, a mí ese rollo siempre me gusta mucho. Además, tiene una forma de jugar con fusiones, con lanzallamas, que a mí me gusta mucho. Se alejan un poco de las armas convencionales que tiene, por ejemplo, el ejército Eldar. Entonces me gusta mucho ese cambio, ¿no? Pero al final, pues no deja de ser un army del Imperio. O sea, llevan pues fusiones que son del Imperio, te llevan, aunque las llevan a su manera. Lanzallamas, que los de la hermana son mejores que los del Imperio, o sea, que los del Marine, por ejemplo. Y tienen pues estos tanques que tienen también unos perfiles bastante únicos y que si os fijáis, algunos son incluso como una iglesia, ¿no? El exorcista, por ejemplo, es un órgano, el Immolator tiene vidrieras, entonces tiene ese rollo, pues eso, como os decía, ¿no? De la religión llevada como a la batalla, ¿no? Como si fueran procesiones. Sí. De hecho, el triunfo de Santa Caterina es una procesión. Entonces mola mucho, ¿no? El rollo ese, la estética a mí me gusta un montón. Y además es muy divertido. El rollo de los dados milagros hace que a nivel de juego tengas cosas muy especiales. Bueno, me he enrollado un poco, pero joder, es que las hermanas me gustan mucho, me vais a perdonar. A nivel de puntuación. Yo creo que en movilidad les daría ahora mismo un 5 sobre 5, sobre todo en el destacamento de Bringers, porque tienen la opción de tener asalto en las armas y eso hace que puedas, sobre todo cuando puedes correr un valor fijo, que es utilizando un dado milagro, puedas ir hacia donde necesitas y hacer el daño que necesitas en disparo
con un movimiento muy elevado, ¿no? Sobre todo si estás en rango de triunfo, que te da ese bufo extra. Y además tiene unidades rápidas, tiene unidades como las serafinas, tiene unidades como los penitentes que pueden correr y cargar. Y al final ese toque de velocidad a mí me gusta mucho. Incluso si vas en el destacamento de penitentes, puedes correr y cargar y puedes tener un turno toda la lista o toda la lista penitente, un +3 al movimiento. Entonces es un army que sí que tiene movilidad. Movilidad les daría un 5. En resistencia, pues en resistencia mis pobrecitas no son muy resistentes, excepto ciertas unidades, como pueden ser pues, ciertos tanques, las Paragon, al final la parte vehículo, que no son estas unidades de una tía con una herida de R3, que eso pues es más débil. Entonces la parte de vehículo sí que es más resistente, pero al final el grueso del army suele ser más infantería o infantería voladora o vehículo medio, ¿no? Que podría ser como el penitente, mortificador, los propios rinos. Entonces, la parte de vehículo sí que es resistente, sobre todo si le metemos dados milagros, que le da ese toque extra de resistencia. Entonces yo les pondría un 3, realmente sería como un 2, porque la parte hermana es muy débil, pero como llevan una base de vehículos también grande, pues yo se lo subo al 3. En cuanto a trampas, pues hombre, los dados milagros son una trampa mortal. Todos los que habéis jugado contra hermanas lo sabéis. Y además tienen muchas mecánicas. Tienen unas mecánicas muy chulas, ¿no? En algunos destacamentos resucitar personajes. El hecho de dividir unidades con el Immolator, por ejemplo, también es muy chulo. Las sinergias que tiene entre ellas también. No es que sea trampa, entendedme, pero mola, ¿no? Y tiene ese rollo de afilar jugando, que eso es un poco más truquerillo, ¿no? Entonces yo creo que en trampas sí que les pondría igual un 4 sobre 5, a mí me gusta mucho. Disparo, yo creo que es su fuerte, no tanto el combate, entonces en disparo les pondría un 4, en combate les pondría un 3 o un 2 incluso, porque tienen algunas unidades de combate muy especialistas, ¿no? La parte de penitentes con las repentias, los castigos del penitente, pero el resto pues son unidades que son una auténtica mierda, o sea, un ataque de fuerza 3, 2 ataques de fuerza 3, o sea, muy pobre, ¿no? Excepto las que son especialistas de combate. Que ahora mismo el meta no está muy allá, pero es un poco lo que comentaba Luis, que hoy estamos aquí y en 3 meses de repente la hermana se juega a combate. Entonces, tiene unidades de combate, lo que pasa es que a día de hoy pues no son lo que te pide el cuerpo. Entonces, bueno, pues igual un 3 en combate ponemos, venga. Y a nivel de colección, es un army que yo creo que la colección es muy extensa. Yo tengo hermanas, además de lo que más tengo, y son un montón. No te lo acabas en la vida de este ejército, porque al ser poquitas, al valer poquitos puntos, porque al final son hermanitas que no son muy resistentes, pues puedes meter muchas en lista y tienen una gama de unidades grande, son relativamente nuevas, o sea, no son modelos antiguos, son modelos renovados casi todos, y es un army que la colección es grande. A nivel de pasta, el vídeo que hablamos en su día, la hermana no era un army barato. A mí me encantan, muy fuerte, pero yo creo que es un army que es coleccionable, yo creo que es un 2 sobre 5. No es un army que te lo acabes rápido, ni es un army barato tampoco. Por ver un poco de dónde sale este ejército, ¿no? Es súper curioso, ¿no? Prácticamente todos son mujeres y es un poco curioso entender de dónde sale este ejército, ¿no? Podemos decir que el imperio, antes de que el emperador estuviera hecho mierda en una silla durante 1000 millones de años, no sé cuánto tiempo lleva ahí el tío ya, mucho. El tío. Me encanta. No había de hecho, el emperador defendía todo lo contrario, ¿no? No había religión, el imperio no tenía religión propia, de hecho se castigaba, se buscaba que no hubiese religión. Y una vez que el emperador llega al trono y toda la historia, pues empieza poco a poco a generar ese credo sobre él, ¿no? Y a crear la religión del imperio actual que está basada en el emperador. Que de hecho la gente que más conoce del pasado saben o entienden o quieren pensar que no es un dios y no lo tratan como tal, ¿no? Pero bueno, sea como fuese, se creó esta religión que de hecho creó la Biblia, podríamos decir, o el libro de donde sale esta religión, es el libro de Lorgar, que Lorgar, recordemos que es el primarca de los portadores de la palabra, que fue el primero, o los primeros que empezaron a adorar al emperador aún estando este vivo, y fueron muy castigados por ello.
Y ese libro es en el que se basa la religión en torno al emperador del imperio, un libro de un primarca traidor. Bueno, quitando eso, a la eclesiarquía en principio, que estaba regida o está regida en Terra también, ¿no? Junto con todos los altos señores que al final formaban parte del imperio, que a día de hoy están puestos por Gilliman, pero bueno, en su día era otra gente, ¿no? Y digamos que la iglesia empezó a ganar y ganar, ganó mucho, mucho poder, ¿no? ¿Qué pasó? Que entre los altos señores de Terra no dejaron a la eclesiarquía, digamos, a la cabeza de la eclesiarquía, no la dejaron tener un ejército de hombres armado. Entonces, pues, vieron cómo era la ley que se les habían puesto, pues dijeron, pues vale, pues lo hacemos de mujeres. Y entonces, de ahí surgieron las hermanas de batalla, ¿no? Son la fuerza principal de la eclesiarquía, trabajan muchas veces con la Inquisición, tiene una fe increíble el emperador, que poco a poco, durante toda la historia, se va viendo como que se va haciendo realidad, ¿no? Es un poco como los dioses del caos, yo quiero pensar. Los dioses del caos existen porque la gente pone sus sentimientos en lo que afecta a esos dioses, ¿no? Entonces yo quiero pensar que como la gente cree en el emperador, pues al final su figura de la disformidad se ha convertido realmente o se está convirtiendo en un dios, y por eso ocurren milagros como ocurren. Si veis un poquito en el lore veréis que hay hermanas de batalla que hacen cosas loquísimas o que pasan cosas que nadie se puede esperar, ¿no? Milagros que llaman, o santas que aparecen, ¿no? Y va un poco de esto el ejército, ¿no? Al final son humanas normales, muy, muy entrenadas en la escuela Progenium, igual que los Tempestus de la Guardia Imperial, se entrenan en el mismo sitio y tienen un equipo pues súper avanzado, ¿no? Al final son señoras en armadura de marine, pero adaptada a un cuerpo humano normal. E incluso los bolters están retocados para que sean a su tamaño y toda la historia. Es un ejército muy, muy bonito, las miniaturas son preciosas, pero como dice Manu, pues hay que dedicarle mucho tiempo, necesitas muchas figuras, de pintar son bastante, te dan bastante guerra, ¿no? Los detalles son muy pequeñitos, pero bueno, quedan muy, muy bien al final sobre la mesa. Muy bien, Luis. Pues vamos con el siguiente ejército. Tenemos pues todo lo contrario a las hermanas. Chicas humanas normales, ¿no? Armaduras pequeñitas, mucha gente. Pasamos a totalmente lo contrario. Un ejército de super élite muy, muy escaso. Digamos que es la joya, ¿no? Los defensores personales del emperador. Adeptus Custodes. Pues Adeptus Custodes son un montón de Henry Cavills con armaduras doradas que son mega, mega resistentes. Es, yo creo que el ejército de élite por excelencia, y es, no sé, como el... Si antes hemos dicho que los ultramarines eran los poster boy de lo que es la parte marine, el ultramarine, o sea, el ultramarine de marines decía, y el Custodes es como el poster boy del emperador, ¿no? Es como los protectores máximos, gente de la ultraélite dentro de la élite, o sea, la locura. Y al final eso está reflejado en el juego con unos perfiles muy fuertes, ¿no? Los personajes son personajes muy resistentes, para ser personajes, digamos, a pie, o sea, es un tipo con una armadura, una mega armadura, pero un tipo, no es un vehículo gigante, ni un monstruo, ni nada, sino un señor. Un señor como Trajan, por ejemplo, ¿no? Un Trajan Valoris, que tiene unos perfiles mega, mega elevados, súper hinchados, un combate durísimo, una resistencia muy fuerte, y sus tropas igual, son tropas con unas reglas especiales fuertes, con una resistencia fuerte y pegan muchísimo, ¿no? Es uno de los armies que por los que empieza mucha gente, primero porque por lore al final dices, madre mía, esta gente es Jesucristo, y como que te los quieres hacer. Y es un army además que no es caro, porque es fácil de coleccionar, porque son pocos modelos. Es un army que además a nivel de pintado no es complicado, son tipos de dorado, que te puedes complicar la vida todo lo que tú quieras, pero no es tan difícil como puede ser pintar, pues, por ejemplo, unas hermanas que decía antes Luis, ¿no? Que al final les puedes pintar también más básicas, pero en general el pintado medio pues es exigente, ¿no? Los custodes, como decía, son muy resistentes. No tanto como les gustaría, pero son resistentes. Tienen varias mecánicas orientadas a ese, sobre todo a esa resistencia. Pegan también un montón, pero yo creo que el fuerte es el aguante.
sobre todo es un army encaminado a la infantería. Tienen unidades de motos, tienen algunos vehículos, como los toretos que le gustan a Juanma, pero realmente es un army que se basa en infantería, en tanto Wardens como Guardia Normal, como Venataris, ese tipo de unidades son las que más vemos. Entonces eso hace que en general sea un army, como decíamos, barato. En cuanto a su clasificación, a nivel de movilidad no es un army especialmente móvil, pero por puntualizar, si jugamos a Venataris, que tienen Rapid Ingress, o jugamos con muchas motos, que ahora mismo no están en su mejor momento, pero como decía Luis, pues esto bien iba, yo les pondría un 4 por esa parte de Rapid Ingress. Si jugamos sin ese Rapid Ingress y jugamos más a bloques de infantería, resistencia, unidades grandes lideradas por un capitán o por un Blade Champion o por el propio Trajan, pues al final no tienen esta movilidad y tendríamos una movilidad más reducida. Ahí depende un poco qué queramos llevar. Yo al final sí que es cierto que ahora mismo están de moda los Venatari y ese toque de Rapid Ingress y ese volar les hace tener ese toque de velocidad al Army, y los Blade Champion que tienen ese correr y cargar. Entonces, pues eso, yo creo que un 3-4, venga, un 4 porque vamos a poner que hay Venataris para los custodes en movilidad. En cuanto a resistencia, pues yo creo que les pondría un 5 sobre 5 porque son muy duros, no estarán en su mejor momento, pero recuerdo que lo han sido. Y al final estos son parches, ¿no? Entonces, a nivel de concepto, el Army sí que está pensado para ser muy resistente. A nivel de trampas, pues no son un Army muy tramposo, son un Army muy honesto. Tienen algunas interesantes, pero en general es un Army que es más perfil, es más músculo y no son complicados de jugar. Tienen, por supuesto, sus cosas, pero no son complicados de jugar a nivel de que te puedas equivocar con alguna regla especial. Son bastante sencillas, bastante fácil de acordarse. De hecho, muchos perfiles son 7-2-2 a la hora de pegar. Entonces es fácil que no sea... Cada unidad no tiene un perfil súper diferenciado, ¿no? Y a nivel de disparo, tampoco son grandes disparadores, son más especialistas en combate, pero bueno, al final son élite y la élite lo hace todo bien. Entonces, cuando disparan, pues también son buenos. Al final, el disparo quizás puede venir de la moto, quizás del Caladius, del Toretto que decíamos antes, pero no es su especialidad. Yo les pondría un 3 sobre 5. Y en cambio, el combate, yo sí que les pondría un 5 sobre 5, porque en combate tienen unos perfiles muy buenos. Además, por ejemplo, el destacamento que se está jugando ahora, que igual dentro de 2 meses ya no, el destacamento que se está jugando ahora potencia mucho ese combate y hace que hagan más impactos que ataques tienen de media. Entonces eso hace que con 7-2-2 de pegada puedas conseguir eso, pues hace que el daño se haga muy fuerte, ¿no? De combate. Y luego, por último, tenemos el nivel de coleccionable. Yo creo que es de los armies más coleccionables. Le pondría un 5 sobre 5 porque es fácil de acceder. Quiero decir que igual a batallones, a Star Collectings, o ya no sé ni cómo se llaman ahora, te puedes hacer prácticamente todo el army. Quizás la parte de Forge es la parte que sea un poquito más complicada, pero se puede jugar sin Forge perfectamente. Yo creo que es muy sencillo de coleccionar, sencillo de pintar, fácil de terminar el army. No es como la hermana que decíamos antes, que son 4.000 muñecos. Y eso yo creo que hace que sea muy fácil de coleccionar y al final también que sea un army que tenga mucha gente. La realidad es que el custodio lo tiene mucha gente, no hay más que ver cuando de vez en cuando están bien en el meta, que las mesas se llenan de custodes porque los tiene mucha gente y es un army muy querido. Y que normalmente no es complicado de jugar. Tal cual. En cuanto al lore un poquito de esta gente, bueno, pues nos encontramos a lo que serían los marines espaciales de los marines espaciales, ¿no? Son gente más grande todavía que ellos y mucho más entrenados. Si leéis algo hay varios relatos donde podéis ver un marine enfrentándote a un custodes y es como, para ellos es como virtualmente imposible vencerles prácticamente, ¿no? A no ser que consigan apañarse con alguna cosa externa o algo para acabar con ellos. Son muy difíciles de matar para ellos, ¿no? Esta gente es digamos que los creó el emperador como su guardia personal, ¿no? Están limitados o capados a un número finito de ellos. Si no recuerdo mal, no sé si se ha extralimitado ya esa cláusula que había ahí. Hay varios capítulos, igual que en Marines. Aquí hay como distintas órdenes. Tampoco hay muchas, pero bueno, hay algunos que están. Por ejemplo, hay un capítulo, o no son capítulos, no sé cómo se llaman, pero bueno, Hueste, una parte de ellos, eso es, una hueste
está destinada a defender el Palacio de Terra directamente. Luego hay otras un poquito más especializadas en poder asaltar planetas y demás. Lo que pasa es que todos los custodes han estado súper recluidos en Terra desde que pasó lo que pasó allá con el emperador en Terra. Y ha sido muy recientemente cuando ha vuelto Gilliman al Imperio y ha tomado el mando de este, cuando ha dicho que es esto de tantos custodes aquí apiñados sin hacer nada y los ha mandado por fin a hacer misiones y hacer cosas fuera. No. Entonces es cuando se ha empezado un poco a ver más movimiento por parte de los custodes. Lo he dicho, una fuerza de élite, demasiado élite, ¿no? Son 4 gatos, pero a lo mejor te envían 3 custodes a una misión en un sitio y ellos solos te apañan lo que sea. Esta gente está súper bien equipada y son casi dioses. No sé, no se puede decir mucho más de ellos. Bueno, sí, se les suele emparejar mucho con algo que no ha mencionado mucho Manu, que son las hermanas del silencio. ¿Vale? Es cierto. Son unas señoras que son parias. Por mi parte, Luis, qué energía por mi parte. Son parias, ¿no? Gente que tiene algo ahí especial, que es que no tiene conexión con la disformidad. Digamos que todas las almas tienen una conexión ligada a la disformidad, pues estas señoras no la tienen. Es un poco lo mismo que le pasa al asesino Culexus, ¿no? Que por eso es antipsíquico, por así decirlo. Entonces, como tienen esta energía, cualquier persona que las mira va a sentir repulsión, ¿no? Los custodes incluso también, pero bueno, saben lo que son y pues conviven con ellas un poco. Además tienen ellas un voto de silencio, por eso se llaman así. Entonces no hablan prácticamente nunca y tienen como esa energía antipsíquica que les viene muy bien a los custodes, que cuando las acompañan, pues para que les defiendan un poquillo del tema psíquico, que nunca van muy bien servidos en ese aspecto, ¿no? Y bueno, es un poco, lo hace bonito, ¿no? Ver una humana normal, porque al final no son otra cosa, junto con estos señores tan grandes y trabajando en equipo. Y es algo bonito de ver. Muy bien, pues vamos con el siguiente. Este, Manu, también es de los que a ti te gustan, les tienes también bastante cariño. Los jugaste mucho en novena edición, ¿fue? Sí, en novena le di cariño y en décima lo he intentado, pero... En momentos se resisten. Adeptus Mechanicus. Pues es un army bastante especial. Al final son, pues como su propio nombre indica, ¿no? Gente que está mecanizada, ¿no? O sea, que tiene... es como si todos fueran como mini vehículos y luego además tienen una parte de vehículos bastante grande. Además tiene un estilo de juego muy de horda, es decir, se juegan muchos modelos, son listas muy grandes, porque al final no son armies de élite, son armies que, por ejemplo, veíamos que la lista de Polonia, pues igual llevaba 70, 80 muñecos. Bueno, lo sabrá Luis, que se pegó con todos esos muñecos malvados. Y son un montón al final. Es un army que no, a pesar de que sea de vehículos, uno puede pensar, bueno, pues serán pocos, ¿no? Rollo como los SICAS, los CKs o listas mecanizadas que llevan mucho vehículo, pero como valen muchos puntos, pues llevan pocos. Pues estos tipos no. Estos tipos pueden llevar mucho vehículo, pero suelen llevar más infantería, mucho Teraxi, mucho Skitari, Rustalkers, algún transporte, y al final son listas muy grandes de tamaño. A día de hoy no está muy bien competitivamente, pero esto bien iba. Así que si os gusta, es un army bastante único en su rollito. A mí siempre me ha gustado, pero tienen una jugabilidad bastante peculiar. Viven de apoyarse unos a otros. Tiene una mecánica muy común, que si estás cerca de una battle line, pues tienes buffos extras, digamos, ¿no? O sea, tú pegas 5 y si estás al lado de una battle line, pues pegas 6. Tú mueves 6, pero si estás al lado de una battle line, mueves 7. Entonces tienen ese rollo de que una se apoya con otra. Eso, bueno, a mí me parece divertido. Y al final tiene como ese rollo de sinergia que a mí me divierte. A nivel de jugabilidad, movilidad y tal, a nivel de movilidad es una movilidad alta, sobre todo si son listas con mucho Teraxi, son los pajaritos estos con las alas mecánicas, o bien incluso Rustalkers, que tienen ese movimiento también elevado. Yo les pondría en movilidad un 5.
Al final, si vamos con Teraxis mueves mucho, si fueran listas un poco más, más con esquitari básico, pues más lentorras, ¿no? Pero al final, entre los zancudos y tal, pues tienes mucho movimiento. La resistencia, pues es bastante lamentable, les pondría un 2/5. Son pues un poco parecidas a la hermana, ¿no? Tienen unidades un poquito más resistentes, pero las unidades resistentes son igual una unidad normal marine dura, digamos, ¿no? O sea, un tanque chiquitito marine, pues es el tanque de esta gente, el más tocho, ¿no? Y luego la tropa, pues tiene un área de R3 y no tienen grandes opciones. Tienen alguna regla especial que les permite pues tener stealth, que es que te disparen peor, o trucos, pero no es increíblemente resistente. O sea, en resistencia les pondría un 2. A nivel de trampas, tienen mecánicas muy específicas, muy especiales y muy de su rollo totalmente. Y siempre ha sido un army muy truquero, de hecho es por lo que me gustaban a mí mucho. De un tiempo a esta parte, yo creo que el truquerío lo han perdido un poco, siguen teniendo muchas jugarretas y siguen teniendo muchas mecánicas divertidas, pero creo que es difícil juzgarlo porque ahora, al no estar en su mejor momento, esa parte de jugarretas creo que ha quedado relegada en segundo plano y se juegan un poco más a horda. Pues por eso creo que ha perdido un pelín de jugarreta. Entonces, en trampas, pues probablemente estuvieran en un nivel 4 o un nivel 5, pues yo creo que las voy a bajar a un nivel 3, porque tienen, pero tampoco es muy loco. Quizás un 4, es que la lista de Full Teraxis con buffos puede ser muy pesada. Un 4. Disparo es su fuerte. En disparo yo les pondría un 4. Muchas de las mecánicas y muchos de los últimos buffos que han tenido para ayudarles un poquillo van encaminados a mejorar su disparo. Aunque también han bufado a los Rustalker, que son un poco más la rama combate. Pero yo creo que el Army está encaminado totalmente a disparo. Disparo y hacer maldades. En combate les pondría un 2/5 porque lo único que tienen de combate bueno son los zancudos y los Rustalker, que son dos tropas que ahora, sin estar mal, pues tampoco están especialmente bien. Entonces las listas no están tirando por ahí y el rollo del Army no es ese el que destaca. Entonces yo creo que un 2/5 teniendo buen combate. No como el Tau, por ejemplo, que ya veremos, que tiene una base de disparo, pero el combate es bastante pobre. Yo creo que tiene, pero poquito. Y a nivel de colección, pues yo les pondría un 1/5. Porque es un Army que es, y lo digo que los he montado, es bastante jodido de montar, porque al final tiene muchas piececitas complicadas. Pintar tampoco es sencillo, al final son muchos. Imaginaos una persona como si fuera un cyborg, pues tiene muchas chapitas y movidas, y no tiene una armadura lisa, una armadura más pintable, como la que tiene un marine, por ejemplo. Y a nivel de coleccionar, como decíamos, no es un army muy especialista, no es un army muy élite. Entonces, pues tienes muchos muñecos, tienes muchas cajas que comprar, que pintar y al final yo creo que no es muy coleccionable. Más allá de que ahora no esté en un buen momento, es un army que nunca ha sido coleccionable. O sea, a la hora de comprarlo es de los más caros. De hecho, fue creo que el más caro, ¿no, Juanma? Cuando hicimos la tier list en función de dinero. Es el más caro. Y además es un army que ya os digo, yo creo que nunca lo he pasado tan mal como montando Rustalker con sus palitos de piernecitas que tienen que... Madre mía, hay que hacer pierna en el gym, chicos. Así que, pues eso, yo les pondría en coleccionable un 1/5. Y más allá de lo que luego comentemos, si a Mario le gusta una cosa u otra, yo, por ejemplo, Mecánico es un army que nunca le recomendaría, sobre todo de inicio, porque es un army difícil de jugar, un army que puede frustrar y un army que es caro de pasta. Entonces ahora yo creo que es un army un poco regulero. En cuanto a lore, pues bueno, decir que esta gente son al final del día humanos, ¿vale? Pero que se adaptan a sí mismos cibernéticamente de forma muy heavy, ¿vale? Muy heavy. Ellos, para los más puristas de entre ellos, quieren cambiarse todo el cuerpo, ¿no? Y apenas les quedan partes que sean humanas ya. Bueno, son el sustento principal de todo el imperio en cuanto a armamento y tecnología. Y en teoría no, están afiliados con el imperio al 100%, ¿no? Esta gente, el planeta principal, podríamos decir, tienen muchos mundos Forja, que son como se llaman los suyos. El principal, podríamos decir que está en Marte, ¿no? Que es Marte, donde estaría Marte, nuestro Marte a día de hoy, ¿no? Y a pesar de que son imperiales 100%,
muchas veces, digamos que si ven algo, esta gente son muy de tecnologías y así rara, ¿no? En cuanto encuentran un artefacto raro, que podría ser cualquier cosa, ya quieren recuperarlo para ellos como sea, para poder estudiarlo, para poder mirarlo, ¿no? De hecho, al final, dentro de su, digamos que ellos adoran al dios máquina, que es como una trinidad, ¿no? En parte es el emperador, en parte es el espíritu que hay dentro de las máquinas y en parte es otra cosa que no sé ni lo que es ahora mismo. Pero el caso es que ellos las máquinas las tienen súper idolatradas para ellos y para todo el imperio. Cada máquina tiene un espíritu dentro al que hay que adorar y atender y cuidar para que las máquinas funcionen. La mayoría de las máquinas que usan y de las cosas que encuentran no le dan explicación, simplemente es el espíritu máquina y ya está. Para ellos está prohibido replicar tecnología y crear nueva tecnología, o sea, tienen que encontrar tecnología que sea del imperio antiguo para poder restaurarla. No les vale que sea tecnología de alienígenas, porque eso sería tecnoherejía. Tiene que ser la suya y del pasado. Y si empiezan a investigar cosas raras, tampoco les gusta, ¿no? Menos a ciertos individuos que se pasan un poco esto por la torera, como puede ser el famoso Belisarius Cole, que es el que creó los primaris, ¿no? Que ahí este tío va un poco a su bola y dice, vale, sí, lo que tú me quieras contar, pero yo voy a hacer las cosas como a mí me da la gana. Y bueno, la verdad es que es un army muy curioso, como dice Mano, está lleno de vehículos, de unidades muy chulas que tienen una personalidad muy marcada y son muy de disparo, evidentemente, pero las miniaturas son chulísimas, pero sí que son verdaderamente un poco rollo a la hora de montar y a veces de jugar incluso. Porque al final tienes que colocar la salita, que no se choquen unos contra otros, que se empujan, que se caen. Puede ser un poco engorroso, pero bueno, el army es bonito, eso no se puede discutir. Son el típico padre que no quiere que le instales el WhatsApp. Te manda un SMS y déjalo en paz. Son los jefes de la tecnología que no quieren tecnología. Exacto. Muy bien, pues venga, vamos con una facción que a mí me encanta y que algún día me haré, porque siempre los tengo en el punto de mira, lo que pasa que pues a nivel de colección puede ser un poco, ahora hablaremos de ello, ¿no? Un poco tedioso por la cantidad de miniaturas que se juegan. Son los humanos como lo que más nos representaría a nosotros en el universo de Warhammer 40k, son la Resistencia Astra Militarum. Manu. A mí me gusta también un montón, Juanma. Además, me gusta que en el universo de Warhammer 40.000, donde hay gente que podría comerse a tu familia, hay superhumanos dentro de los superhumanos que son superhumanos, o sea, hasta luego, Mari Carmen. Está Ernesto, que es aviador, ¿sabes? El concepto bastante. Y salen unos humanos que luego, si veis cualquier cosa de lore, son unos tristes increíbles. Entonces, da bajona porque los humanos somos basura espacial, pero al final dices, ay, mira, estamos ahí un poco. Entonces, o sea, a mí siempre me gusta. Tienen ese reflejo a nivel de reglas, y es que al final son muy baratos. Son la tropa, el cadiano, la tropa básica, digamos, pues de cadiano o de donde sea. Es muy, muy, muy horda, muy débil. Es un humano, una herida, R3, chapa basura, fíjate cómo se le llama a sus armas, que se le llama linternas. O sea, no son ni fusiones, ni nada, no disparan, pues con un arma, nada espectacular. O sea, la potencia que tienen de infantería está mucho más alejada del Volter y armas tan potentes, mientras que el disparo de artillería o el disparo que llevan los tanques, los Lehman Russ, que es sobre todo el vehículo más emblemático de esta gente, son auténticas picadoras de carne y disparan muy fuerte, son tanques muy resistentes y al final es su fuerte, ¿no? Los vehículos. Es curioso porque es la unión entre el vehículo y la infantería, siendo que cada uno tiene muy clara su función, ¿no? Que ahora comentaré eso. Y los vehículos son resistentes, son fuertes, perfecto, pero la tropa es muy poco resistente, muy poco fuerte, entonces están como muy divididos ese rollo y ambos se juegan en lista. Y además el propio libro te pide meterlos, ¿no? Necesitas de ambas partes para hacer funcionar todo, ¿no?
Tiene además una forma de jugar muy peculiar, que son las órdenes, y es que los personajes o los jefes de unidad, los oficiales, dan órdenes a la tropa o dan órdenes a los vehículos o a ciertas unidades que las hace más fuertes, las hace más fuertes, más rápidas, que tengan más control de objetivos. Entonces, eso hace que, como yo siempre digo, una unidad es un 5/10 hasta que les pones un personaje que les hace 6/10, les pones una regla que les hace 7/10, una orden que les hace 8/10, y al final los cadianos que son tontos dejan de ser tontos. Y la función que quieres desempeñar con ellos no tiene por qué ser matar, puede ser puntuar o puede ser coger mesa, pues lo hacen estupendamente, ¿no? Por ejemplo, con la orden de mover extra, o un tanque que no dispare especialmente bien y que dispara al 4, que suele ser un poquito peor de lo que se suele disparar, con órdenes se pone a disparar al 3. Entonces, tienen muchas sinergias entre unas unidades y otras. O, por ejemplo, donde ve el Sentinel, pues tienes ahí esos rerolls. Los personajes, como decía, que bufan unos a otros. Es un army muy, muy convero, ¿no? Una unidad ayuda a otra, y otra ayuda a otra, y otra ayuda a otra. Al final es lo que nos queda para sobrevivir en el milenio 41, porque estamos hechos una mierda y los alienígenas vienen fortísimos. Entonces, tiene una forma de jugar muy divertida y me gusta mucho. Creo que es un army que no es fácil de jugar porque al final tienes que saber rentar tropas que son una auténtica mierda, pero que son muy baratos y las tienes que usar para ciertas cosas, o tienes que hacer que el tanque, que solo en un descampado no funciona, necesita que esté otro tanque al lado, que otro personaje le dé un bufo, o que esté combatiendo en su escenario perfecto, porque tienen perfiles muy diferenciados, ¿no? Para matar ciertas cosas. Recientemente les han puesto una regla muy buena que a mí me parece que a nivel de jugabilidad les ayuda mucho al ejército, que es que la infantería, cuando dispara infantería, tiene letal, y los tanques, cuando disparan a otros tanques, tienen letal. Entonces mola mucho el que la tropa mate a la tropa rival y que los tanques maten a los tanques rivales, ¿no? O sea, ese rollo de especialidad, como decía, ¿no? Entonces al final, unas unidades bufan a otras y unas unidades son buenas para matar otras y otras para matar las otras unas, ¿no? Entonces mola ese combo, esa forma de jugarlo. Además tiene una de las tipos de unidades más odiadas del juego, que es la artillería de indirecto, que se queda al final de la mesa y te va disparando como si fueran unas catapultas, unos misiles, y te matan sin que te vean. Entonces, siempre es muy odiado porque no te puedes esconder. Allá donde estés, llega el Earthshaker y te mata. Entonces, tiene esa parte que, aunque ahora el indirecto está bastante tocado y lo han nerfeado bastante, con razón, pues bueno, pues sigue teniendo ese pequeño remanente y sigue funcionando, y da una parte muy táctica porque además pinea, es decir, le quita movimiento al rival. Entonces pues tiene muchas jugadas, ¿no? De yo me doy movimiento, te lo quito a ti, además te vas a pegar con una unidad, pero otras vienen como a su ayuda, esta unidad hace una mierda, pero de repente le doy una orden, un bufo y un no sé qué, y ya empieza a ser peligrosa. Entonces tiene muchas cosas guays. Además, está próxima a su renovación, lo van a renovar en 2025, a principio de 2025 está ya anunciado que renuevan Guardia, y supongo que les harán unidades nuevas, que además dicen que van a ser estética Krieg, que a mí me gusta mucho, y tiene ese rollo humano, ¿no? Somos nosotros, después de un montón de años, que nos ha pasado de todo en la vida, y estamos allí pues sobreviviendo como podemos. A nivel de movilidad y tal, la movilidad yo le voy a dar un 4/5 porque no tiene grandes unidades rápidas, no tiene voladoras que digas, ¿cómo mueve? Quizás los caballos, pero tampoco no atraviesan paredes, entonces tiene sus problemas. Pero al final, por órdenes, tú puedes tener extra de movimiento en cualquier unidad. Entonces te permite que cualquier unidad pueda llegar a ser una unidad rápida. A nivel de resistencia, son resistentes, lo que pasa es que no son tropas que sean caras. Entonces, los perfiles no son muy abultados, pero por ejemplo, el Lehman, que es el vehículo estándar, es un vehículo resistente. Es más resistente que un vehículo normal por sus puntos, y yo diría que tiene una resistencia elevada para un tanque, ¿no? Lo que pasa es que al final la tropa es basura. Tanto la tropa normal como la tropa que sea un poquito más de élite, los Steers y toda esta gente, sigue siendo pues un humano. Luego tienen la parte de los Bullgrims, que son los ogretes, que además me encantan muy fuerte, que son un poco más duretes, pero al final yo les pondría una resistencia de 3 porque al final una parte grande del army es la parte de infantería y eso pues son muy débiles.
Lo fuerte que tienen realmente es el disparo, que en disparo yo creo que les pondría un 5, porque entre el disparo indirecto y el disparo de los tanques, pues tiene un disparo fuerte, que es un poco de lo que viven, ¿no? La parte de combate sí que es un poco más pobre. En combate yo creo que les pondría un 2, pues la única parte de combate que tienen realmente son los Burgrim y los caballos están un poco tristes. Pero el disparo sí que es más fuerte. Y por último, a nivel de lo que es coleccionable, pues es un army grande. Le pasa un poco parecido al Mechanicus, que al final tiene muchas tropas, porque sí, los tanques pues valen puntos, entonces no llevas tampoco tantísimos, pero infantería sí que llevas bastante. Entonces es un army que coleccionar no es tampoco fácil. Tiene bastantes miniaturas antiguas, como el Lehman, que tiene más años que la hostia, pero ahora en su renovación renovarán varias miniaturas de la gama, así que vamos a ver también qué renuevan, y yo tengo muchas ganas, que también tengo guardia. Y vamos a ver por dónde salen, porque realmente es un army muy chulo, con mucha personalidad, y bueno, pues, somos nosotros, chicos, somos nosotros. Pues además, que justo eso, ¿no? Este universo está ambientado súper a lo Dark Tide, todo súper oscuro, ¿no? Y donde más nos podemos reflejar son en esta gente, que al final son los humanos normales de a pie. Y lo que nos encontramos es que a todos y cada uno de las personas del imperio, ya sean gente que va aquí a la extra militar a combatir, o gente que trabaja a sol y sombra, sin parar, 18 horas al día, para justamente alimentar estos ejércitos, tanto de piezas para los tanques, como de munición, como de alimento para las tropas. Está todo el imperio repleto de planetas colmena dedicados a fabricar la pieza del tornillo 4 del Lehman Russ 38. O a sacar más y más soldados de un tipo de planeta, ¿no? Es aquí donde más nos podemos reflejar nosotros. Si fuésemos alguien dentro de este universo, seríamos un triste guardia imperial que tendríamos un combate y al hoyo, yo creo. Es lo más normal que nos puede pasar, ¿no? Efectivamente, es un ejército, pues eso, la verdad es que muy bien representado con lo que es un ejército a día de hoy. Hay mucha gente militar que le encanta el ejército porque te puedes hacer un ejército a lo actual muy chulo. Y pues eso, infantería, tanques, lo que ha contado Manu es justo lo que es, ¿no? No se puede decir de otra manera. Es la principal fuente de combate de todo el imperio, de lo que más hay, sin ninguna diferencia. Habrá 1.000 millones de guardia imperial por cada marina espacial, o una locura así. Más o menos, eso es lo que os puedo decir de esto. Muy bien, y para finalizar ya con los ejércitos del Imperium, vamos a por el último ejército, Caballeros Imperiales. Pues Caballeros Imperiales es un army bastante especial, junto con sus amigos los caóticos, que son los caballeros ya iguales que ellos, digamos, o sea, los robots, pero en vez de ser los leales, que son estos, pues del caos. Entonces, tienen un concepto los dos muy parecido, que son básicamente que tienen robots pequeños, robots grandes. Los robots pequeños son bichos con 10, 12 heridas, con resistencia a 10, es decir, muy superiores en cuanto a aguante a cualquier cosa. Por ejemplo, antes hemos puesto como ejemplo de gente resistente a un lobo trueno, ¿no? Que tenía 4 heridas de R6. Pues este tío tiene 12 heridas de R10. Pero las listas pues se componen de 10 miniaturas, de 15 miniaturas, cosas así, ¿no? También depende de qué tipo de tropa lleves. Pero el grueso del army son, pues como dice nuestro amigo y vecino Moncho, un montón de roboces. Los robots estos tan simpáticos, los IKs, que se les dice, los Knights, tienen una forma de jugar muy sencilla. Es decir, son pocas miniaturas y son resistentes, pero tienen su forma de jugar particular, única e intransferible, que es vivir de su perfil resistente. Al final hay que matarlo con antitanque, con armas especiales para matarles. No se les mata lanzallamas, no se les mata volter, ni se les mata puñetazos. Se les mata con armas fuertes, con disparos de fusión, con armas muy, muy potentes, porque al final su perfil es muy elevado, ¿no? Entonces, nos encontramos que tanto las miniaturas
pequeñas, que digamos sería todo el perfil Helverín. Son miniaturas que son más o menos versátiles, con una parte de disparo razonable y una parte de combate razonable. No son muy élite. El disparo que tienen no es increíble. Al final realmente donde destacan es en el aguante, ¿no? Esas heridas y esa resistencia 10. Además tiene un control de objetivos muy bueno. Cada miniatura tiene control de objetivo 8. Es decir, cuenta como en otros armies 8 muñecos de ese army. Por lo que si metes en un objetivo 2 hay objetivo 16. Objetivo de control 16. Es una barbaridad. Entonces, son listas que tienen facilidades para puntuar, porque al final en los objetivos, si metes varios robots, pues es difícil que te lo quiten. Tienen cierta movilidad, porque al final pues, son robots andadores y pues tienen perfiles de movimiento altos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que no atraviesan paredes. Y en Warhammer 40.000 una buena mesa es una mesa con mucha ruina. Bueno, no muchísima, ¿no? Pero hay ruinas, hay elementos y los IKs no los atraviesan. Entonces, esa movilidad que tienen y esa posibilidad de ser más veloces, la pierden en el momento en que tienen también que rodear ciertas ruinas o tienen que rodear unidades rivales que no pueden atravesar y les cuesta mucho llegar a los sitios, ¿no? Es un ejército que ahora mismo no está teniendo su mejor momento, tampoco son horribles, pero por ejemplo al principio de edición pues estaban muy fuertes, entonces pues van teniendo distintas rachas, ¿no? Muchas veces ni siquiera depende de ellos, sino depende de si el meta, es decir, si el resto de ejércitos que se están jugando actualmente tienen o no recursos para lidiar con ellos, es decir, si tienen armas fuertes para matar IKs. Ahora mismo en el meta se tienen esas armas, por lo que los IKs lo pasan un poco regulinche. Realmente tiene una cosa muy especial que es los perfiles, estos que decíamos de perfiles pequeños de robots, que son muy fuertes, está muy bien, ya los hemos comentado, pero luego tienen los IKs grandes, como el Canis Rex, por ejemplo, que a mí es una mini de estas así grandes que me encanta, ¿no? Y tienen un perfil bastante poco común en el juego y muy peculiar, y a los que os guste jugar miniaturas muy grandes, lo vais a disfrutar un montón. Son perfiles que tienen más de 20 heridas, resistencia 12, las armas que tienen de disparo, las lees y dices, pero un momento, que estoy leyendo 23 tiros de fuerza, 20, no sé cuántos millones. O sea, todos los perfiles están muy abultados. ¿Por qué? Porque es un robot que cuesta 400, 500 puntos. Recordar que una partida normal se juega a 2000 puntos, o sea, un cuarto de tu army es un tipo de estos grandes. Entonces, al final, pues los perfiles son como muy grandes, ¿no? Y al final pensad que es un robot gigante, es un, pues si lo ponemos en comparativa con un humano, no sé cuántos serían, pero igual son 30 o 40 humanos para arriba. O sea, son robots gigantescos, ¿no? Y al final tienen también una parte muy interesante, que es que a la hora de jugarlos, se suelen jugar, por ejemplo, con unidades aliadas, con agentes de Inquisición, que es un codex que ahora está aparte, pero realmente es un codex que suele funcionar como accesorio. Y lo metemos aquí un poquito en la parte IK, porque suelen llevarlo los IKs aliados, porque les da esa parte que no tienen ellos, ¿no? El Codex de IK, el libro de los roboces, no tiene nada que no sean roboces. Todo lo que tienen son, pues, grandes, pequeños, medianos, pero robots. Y entonces necesitan esa parte de humanos, digamos, de tropa, de gente de la calle, ¿no? Que vaya a hacer algunas misiones, que en el juego no solo es mata-mata, hay que puntuar, hay que estar en ciertas zonas de la mesa, y como decíamos antes, pues los robots no atraviesan paredes y algunas veces les cuesta moverse por la mesa. Una vez van cogiendo la mesa, la cogen de forma muy fuerte, porque al final lo que decíamos, ¿no? Tienen mucho control de objetivo y son resistentes. Entonces tiene ese, aunque el Army veáis que es todo de vehículos, se suele juntar con esa parte de Inquisición, con esa parte de agentes imperiales, y les da esa parte o bien de personajes como la Calidus, o como el Eversor, o como el Culexus que comentábamos antes, como tropa básica, como los Voids, o como un montón los Exactions, tienen varias tropas, o incluso tropas de la propia guardia que las puedes unir a ellos que están en las tropas de agentes imperiales, que es un complemento muy bueno para estos armies. En cuanto a sus perfiles, digamos, su valoración. En cuanto a movilidad, yo les pondría una movilidad de 3 porque mueven bastante, pero no atraviesan paredes, que eso yo creo que les lastra bastante. A nivel de resistencia, pues les pondría un 5/5,
porque son muy resistentes, son los perfiles más elevados, también cuestan sus puntos, por supuesto, pero tanto los IKs grandes, como puede ser el Canierles que comentábamos, como los IKs pequeñitos, todos son resistentes y no te los cargas con cualquier cosa. Tienes que tirarle daño fuerte antitanque o una cantidad de saturación muy heavy, ¿no? Entonces yo les pondría en aguante un 5 de 5. A nivel de trampas, pues no tienen muchas, la verdad. Es un army bastante sencillote, bastante plano en ese sentido. Y bueno, algunas unidades tienen su aquel, pero normalmente no es un army que sea complicado. De trampas les pondría 2 sobre 5. No veo que haya que hacer ninguna jugada muy rara. Quizás la gracia está un poco en moverte bien por la mesa, es lo más difícil, ¿no? El disparo, pues yo creo que es su punto fuerte. En disparo les pondría un 4 sobre 5 y en combate les pondría un 3 sobre 5. Tienen miniaturas de combate, pero no hay nadie especialista como tal, mientras que en los CKs, o sea, los roboces malos, que ya los comentaremos, sí que tienen ya miniaturas más específicas de combate. En IKs pues no lo tenemos. Y aparte, la parte coleccionable, pues me parece que es un army muy coleccionable, muy recomendable para empezar. Primero porque es muy coleccionable, es decir, con varias, igual con 5 cajas o con 4 muñecos que te compres, ya vas teniendo army. No es como otros armies que tienes que comprarte varias cajas, tardas tiempo en montarlas, tardas tiempo en pintarlas. Estas, pues al final, pues vamos a poner que en una lista llevas 10 muñecos, ¿no? Uno grande y el resto pequeños. Pues con esa lista la puedes montar relativamente rápido, lo puedes pintar relativamente rápido y es un army que no es difícil de jugar, por lo que es recomendable tanto a nivel de colección como a nivel luego de jugabilidad y de esos primeros pasos. Pues sí, tal cual. En cuanto a un poquito el lore, pues antes hemos hablado un poquito del Mechanicus, ¿no? Que es la parte de los marines, o sea, la parte del imperio que se encarga de hacer máquinas de guerra y todo este tipo de cosas. Entre ellas hacen estos super robots, podemos decir, que son los caballeros imperiales, que no son unos robots cualquiera así como podemos pensar, ¿no? Por dentro están llenos de galerías y de cámaras y gente que trabaja adentro pues para que funcione. E incluso el piloto se conecta neuronalmente a lo que es la máquina para controlarla un poco como si fuera su cuerpo. Un proceso un poco loco en el que te fusionas con la máquina, los pilotos al final algunos medios se vuelven locos. O sea, tiene más de lo que parece esto. Luego, aparte, tienen como un sistema de toda la gente que pilota estas máquinas, ¿no? Tienen como un sistema de caballeresco, por así decirlo, en el que los pequeñitos son como los escuderos de los grandes, que son los nobles, ¿no? Está todo muy bien hilado y es muy bonito el tema de cómo lo tratan. Y luego, pues eso, son unas máquinas de guerra que tú estás en la batalla y de repente pues viene un bicharraco enorme que va pisando por ahí de todo y disparando a lo gordo del enemigo, ¿no? La verdad es que es un army que choca un poco, ¿no? Muchas veces se ha hablado incluso de que debería estar en partidas súper grandes que llaman de apocalipsis y no en el juego en sí, ¿no? Pero bueno, al final entraron al juego y la verdad es que nos hemos adaptado bastante bien todo el mundo a ellos. Se agradece que estén ahí, ¿no? Le dan un toque, al final tienes que pensar en tu lista que puede que te encuentres con algo así, ¿no? Tienes que prepararte un poco por si acaso y le dan un aire distinto al juego, está guay. Muy bien, pues hasta aquí los secretos del Imperium. Si quieres, Mario, nos dices si te ha gustado alguno, si te gustaría centrarte en alguno de ellos o si te ha llamado la atención, ya que haremos como, digamos, un top de cada, tanto Imperium, Genos y Caos de tus favoritos y luego ya debatiremos cuál es el que finalmente decides. Perfecto. A ver, de todo lo que se ha comentado, los que más o menos me cubren las bases de lo que a mí me llama la atención, diría que dentro de lo que son los capítulos de Marines Espaciales, los
que más llama la atención por tener un poco, digamos, divergencia de ser marines vanilla serían los templarios oscuros, los Dark Angels y los lobos. Esos tres yo creo que tienen una estética más diferenciada, tienen variedad más allá de lo que es el marine estándar y que son un poquito de cuerpo a cuerpo, pero que también tienen más que lo que es los World Eaters a nivel de disparo, movimiento o trampas que le habéis llamado. Ujú. Muy bien. Vale, Pues genial, vamos. pues. Dale, Manu, ¿Qué dale. pedimos, Juan? No, digo que guardamos aquí el top de Mario y en el siguiente vídeo que hagamos cubriremos, por ejemplo, Chenos, si os parece bien, la segunda parte. Sí, estupendo. Venga, genial. Vale. ¿Vale? Y después de eso haremos las fuerzas del caos. Así que nada, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Ha sido un análisis bastante exhaustivo y esperamos que sea bastante completo. Y a todos los que estáis en la situación de Mario, en la que estáis aún pensando en qué ejército decidiros, os haya ayudado. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Chao.